Bienvenidos de nuevo a Relatos Vivos. Soy Iván. Continuamos con la segunda parte de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. La expedición sigue avanzando hacia las profundidades, donde cada paso los aleja más del mundo conocido y los acerca a un misterio imposible. Si ya escuchaste la primera parte, seguimos justo donde quedó la aventura. Comenzamos. Capítulo 16. Cenamos rápidamente y se acomodó cada cual todo lo mejor que pudo. La cama era bien dura, el abrigo poco sólido y la situación muy penosa a 5000 pies sobre el nivel del mar. Sin embargo, mi sueño fue tan tranquilo aquella noche, una de las mejores que había pasado desde hacía mucho tiempo, que ni siquiera soñé. A la mañana siguiente nos despertó, medio helados, un aire bastante vivo. El sol brillaba esplendente. Abandoné mi lecho de granito y fui a disfrutar del magnífico espectáculo que se desarrollaba ante mi vista. Me ubiqué en la cima del pico sur del Sneffels, desde el cual se descubría la mayor parte de la isla. La óptica, común a todas las grandes alturas, hacía resaltar sus contornos, en tanto que las partes centrales parecían oscurecerse. Hubiérase dicho que tenía bajo mis pies uno de esos mapas en relieve de Helvesmer. Veía los valles profundos cruzarse en todos sentidos, descendían los precipicios a manera de pozos, los lagos se transformaban en estanques y los ríos en arroyuelos. A mi derecha se presentaban innumerables ventisqueros y multiplicados picos, algunos de los cuales aparecían coronados por un penacho de humo. Las ondulaciones de estas infinitas montañas, cuyas capas de nieve daban un aspecto espumoso, semejaban la superficie del mar cuando las tempestades la agitan. Si me volvía hacia el oeste, contemplaba las aguas del océano, en toda su majestuosa extensión, cual si fuese continuación de aquellas aborregadas cimas. Apenas distinguían mis ojos dónde terminaba la tierra y dónde comenzaban las olas. Me abismé, de esta suerte, en el éxtasis alucinador que producen las altas cimas, y esta vez sin vértigo alguno, pues, al fin, me iba acostumbrando a estas contemplaciones sublimes. Mis deslumbradas miradas se explayaban en la transparente irradiación de los rayos solares. Me olvidé de mi propia persona y del lugar en que me encontraba para vivir la vida de los trasgos o de los silfos, imaginarios habitantes de la mitología escandinava. Me embriagaba con las voluptuosidades de las alturas, sin acordarme de los abismos en que dentro de poco me sumergiría mi destino. Pero la llegada del profesor y de Hans, que vinieron a reunirse conmigo en la extremidad del pico, me trajeron nuevamente a la realidad de la vida. Mi tío se volvió hacia el oeste y me señaló con la mano un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba la línea de las olas. «¡Groenlandia!», me dijo. «¿Groenlandia?», exclamé yo. «Sí, solo dista de nosotros 50 leguas, y durante los deshielos llegan los osos blancos hasta Islandia sobre los témpanos que arrastran las corrientes hacia el sur. Pero esto importa poco. Nos hallamos en la cumbre del Sneffels. Aquí tiene sus dos picos, el del norte y el del sur. Hans va a decirnos ahora qué nombre dan los islandeses a este en que nos encontramos». Formulada la pregunta, el cazador respondió: «Scartaris». Mi tío me dirigió una mirada de triunfo. «¡Al cráter!», exclamó entusiasmado. El cráter del Sneffels tenía forma de cono invertido, cuyo orificio tendría aproximadamente media legua de diámetro. Calculé su profundidad en 2000 pies, sobre poco más o menos. Júzguese lo que sería semejante recipiente cuando se llenase de truenos y llamas. El fondo de este embudo no debía medir arriba de 500 pies de circunferencia, de suerte que sus pendientes eran bastante suaves y permitían llegar fácilmente a su parte inferior.
Involuntariamente comparaba yo este cráter con un enorme trabuco ensanchado, y la comparación me colmaba de espanto. Introducirse en el interior de un trabuco, pensaba en mi fuero interno, que puede estar cargado y dispararse al menor choque, solo puede ocurrírsele a unos locos. Pero para retroceder era tarde. Hans, con aire indiferente, se puso de nuevo al frente de la caravana. Yo lo seguía sin despegar los labios. A fin de facilitar el descenso, describía el cazador dentro del cono elipses muy prolongadas. Era preciso marchar por entre rocas eruptivas, algunas de las cuales, desprendidas de sus alvéolos, se precipitaban a saltos hasta el fondo del abismo. Su caída determinaba repercusiones de extraña sonoridad. Algunas partes del cono formaban ventisqueros interiores. Hans avanzaba entonces con la mayor precaución, sondando el suelo con su bastón herrado para descubrir las grietas. En ciertos pasos, dudosos, necesitamos atarnos unos a otros por medio de una larga cuerda, a fin de que si alguno resbalaba de improviso, quedase sostenido por los otros. Esta solidaridad era una medida prudente, mas no excluía todo peligro. Sin embargo, y a pesar de las dificultades del descenso por pendientes que Hans desconocía, se realizó aquel sin el menor incidente, si se exceptúa la caída de un lío de cuerdas, que se le escapó al islandés de las manos y rodó sin detenerse hasta el fondo del abismo. A mediodía ya habíamos llegado. Levanté la cabeza y vi el orificio superior del cono, a través del cual se descubría un pedazo de cielo de una circunferencia en extremo reducida, pero casi perfecta. Solamente en un punto sobresalía el pico del Scartaris, que se hundía en la inmensidad. En el fondo del cráter se abrían 3 chimeneas a través de las cuales arrojaba el foco central sus lavas y vapores en las épocas de las erupciones del Sneffels. Cada una de estas chimeneas tenía aproximadamente unos 100 pies de diámetro y abrían ante nosotros sus tenebrosas fauces. Ya no tuve valor para hundir mis miradas en ellas, pero el profesor Lidenbrock había hecho un rápido examen de su disposición y corría jadeante de una a otra, gesticulando y profiriendo palabras ininteligibles. Hans y sus compañeros, sentados sobre trozos de lava, lo observaban en silencio, tomándole sin duda por un loco. De repente lanzó un grito mi tío. Yo me estremecí, temiendo que se hubiera resbalado y hubiese desaparecido en alguna de las simas. Pero no, lo vi enseguida con los brazos extendidos y las piernas abiertas, de pie ante una roca de granito que se erguía en el centro del cráter como un pedestal enorme, hecho para sustentar la estatua de Plutón. Se encontraba en la actitud de un hombre estupefacto. Su estupefacción cambió inmediatamente en una alegría insensata. «¡Axel! ¡Axel!», exclamó. «¡Ven! ¡Ven!». Acudí inmediatamente. Ni Hans ni los islandeses se movieron de sus puestos. «Mira», me dijo el profesor. Y participando de su asombro, aunque no de su alegría, leí sobre la superficie de la roca que miraba hacia el oeste, grabado en caracteres rúnicos, medio gastados por la acción destructora del tiempo, este nombre 1000 veces maldito: Arne Saknussemm. «Arne Saknussemm», exclamó mi tío. «¿Dudarás todavía?». Sin responderle, volví a mi banco de lava, consternado. La evidencia me anonadaba. Ignoro cuánto tiempo permanecí sumido en mis reflexiones. Lo que sé únicamente es que, al levantar la cabeza, solo vi a mi tío y a Hans en el fondo del cráter. Los islandeses habían sido despedidos y bajaban a la sazón las pendientes exteriores del Sneffels para volver a Stapi. Hans dormía tranquilamente al pie de una roca, sobre un lecho de lava. Mi tío daba vueltas por el fondo del cráter como la fiera que cae en la trampa de un cazador.
Yo no tenía ni ganas de levantarme ni fuerzas para hacerlo, y siguiendo el ejemplo del guía, me entregué a un doloroso sopor, creyendo oír ruidos o sentir sacudidas en los flancos de la montaña. De este modo transcurrió aquella primera noche en el fondo del cráter. A la mañana siguiente, un cielo gris, nebuloso y pesado se extendía sobre el vértice del cono. Aunque no lo hubiera notado por la oscuridad del abismo, la cólera de mi tío me lo habría hecho ver. Pronto comprendí el motivo, y un rayo de esperanza brilló en mi corazón. Ved por qué. De las 3 rutas que ante nosotros se abrían, sólo una había sido explorada por Saknussemm. Según el sabio islandés, debía reconocérsela por la particularidad, señalada en el criptograma, de que la sombra del Scartaris acariciaba sus bordes durante los últimos días del mes de junio. Se podía considerar, pues, aquel agudo pico como el gnomon de un inmenso cuadrante solar, cuya sombra de un día determinado señalaba el camino del centro de la Tierra. Ahora bien, oculto el sol, toda sombra era imposible, faltando, por consiguiente, la anhelada indicación. Estábamos a 25 de junio. Si el cielo permanecía cubierto por espacio de 6 días, sería necesario aplazar la observación para otro año. Renuncio a describir la cólera impotente del profesor Lidenbrock. Transcurrió el día sin que ninguna sombra viniese a proyectarse sobre el fondo del cráter. Hans no se movió de su puesto. Sin embargo, debía llamarle la atención nuestra inactividad. Mi tío no me dirigió ni una sola vez la palabra. Sus miradas, dirigidas invariablemente hacia el cielo, se perdían en su matiz gris y brumoso. El 26 transcurrió del mismo modo. Una lluvia mezclada de nieve cayó durante el día entero. Hans construyó con trozos de lava una especie de gruta. Yo me entretuve en seguir con la vista los millares de cascadas naturales que descendían por los costados del cono, cada piedra del cual acrecentaba sus ensordecedores murmullos. Mi tío ya no podía contenerse. Había en realidad motivo para hacer perder la paciencia al hombre más cachazudo, porque aquello era naufragar dentro del puerto. Pero con los grandes dolores el cielo mezcla siempre las grandes alegrías, y reservaba al profesor Lidenbrock una satisfacción tan intensa como sus desesperantes congojas. Al día siguiente el cielo permaneció también cubierto, pero el domingo 28 de junio, el antepenúltimo del mes, con el cambio de luna varió el tiempo. El sol derramó a manos llenas sus rayos en el interior del cráter. Cada montículo, cada roca, cada piedra, cada aspereza recibió sus bienhechores efluvios y proyectó instantáneamente su sombra sobre el suelo. Entre todas estas sombras, la del Scartaris se esbozó como una arista viva y comenzó a girar de una manera insensible, siguiendo el movimiento del astro esplendoroso. Mi tío giraba con ella. A mediodía, en su periodo más corto, vino a lamer dulcemente el borde de la chimenea central. «¡Esta es! ¡Esta es!», exclamó el profesor entusiasmado. «Al centro de la Tierra», añadió enseguida en danés. Yo miré a Hans. «Forut», dijo éste con su calma acostumbrada. «Adelante», respondió mi tío. Era la 1:13 de la tarde. Capítulo 17. Comenzaba el verdadero viaje. Hasta entonces las fatigas habían sido mayores que las dificultades. Ahora éstas iban verdaderamente a nacer a cada paso. Aún no había osado hundir mi investigadora mirada en aquel pozo insondable en que me iba a sepultar. Había llegado el momento. Todavía estaba a tiempo de decidirme a tomar parte en la empresa o renunciar a intentarla. Pero sentí vergüenza de retroceder delante del cazador. Hans aceptaba con tal tranquilidad la aventura, con tal indiferencia, con tan perfecto desprecio de todo lo que significase un peligro, que me abochornaba la idea de ser menos arrojado que él.
Si me hubiese hallado solo, habría recurrido a la serie de los grandes argumentos, pero, en presencia del guía, no desplegué mis labios. Envié un cariñoso recuerdo a mi bella curlandesa y me acerqué a la chimenea central. Ya he dicho que medía 100 pies de diámetro o 300 pies de circunferencia. Me recliné sobre una roca avanzada hacia su interior y dirigí hacia abajo mi mirada. Mis cabellos se erizaron instantáneamente. El sentimiento del vacío se apoderó de mi ser. Sentí desplazarse en mí el centro de gravedad y subírseme el vértigo a la cabeza como una borrachera. No hay nada que embriague tanto como la atracción del abismo. Ya iba a caer cuando me retuvo una mano, la de Hans. Decididamente, las prácticas que yo había efectuado en la Frelserskirk de Copenhague no habían sido suficientes. Aunque mis ojos permanecieron tan poco tiempo fijos en el interior del pozo, dime cuenta de su conformación. Sus paredes, cortadas casi a pico, presentaban, no obstante, numerosos salientes que debían facilitar el descenso, pero si no faltaban escaleras, las rampas no existían en absoluto. Una cuerda amarrada al orificio hubiera bastado para sostenernos, pero ¿cómo desatarla al llegar a su extremidad inferior? Mi tío puso en práctica un medio muy sencillo para obviar esta dificultad. Desenrolló una cuerda del grueso del pulgar y de 400 pies de longitud. Dejó caer primero la mitad. La arrolló después alrededor de un saliente que la lava formaba y echó al pozo la otra mitad. De este modo podíamos bajar todos conservando en la mano las dos mitades de la cuerda, que no podía desligarse, y después que hubiésemos descendido 200 pies, nada nos sería tan fácil como recuperarla, soltando una extremidad y alando de la otra. Después se reanudaría este ejercicio usque ad infinitum. Ahora, dijo mi tío después de haber terminado sus preparativos, ocupémonos en la impedimenta. Vamos a dividirla en 3 fardos, y cada uno de nosotros nos amarraremos uno a la espalda. Me refiero solamente a los objetos frágiles. Evidentemente, el audaz profesor no nos consideraba comprendidos en esta última categoría. Hans, prosiguió, va a encargarse de las herramientas y de la tercera parte de las provisiones. Axel, de otro tercio de estas y de las armas. Y yo, del resto de los víveres y de los instrumentos delicados. Pero, ¿y la ropa? ¿Y este montón de cuerdas? Dije yo. ¿Quién se encargará de bajarlas? Todo eso bajará solo. ¿De qué modo? Pregunté todo asombrado. Vas a verlo ahora mismo. Mi tío no vacilaba en recurrir a los medios más radicales. A una orden suya, hizo Hans un solo lío con los objetos no frágiles, y después, de bien amarrado el paquete, se le dejó caer en el abismo. Oí el sonoro zumbido que produce el desplazamiento de las capas de aire. Mi tío, inclinado sobre el abismo, siguió con satisfecha mirada el descenso de su impedimento, y no se retiró hasta haberla perdido de vista. Bueno, dijo por fin, ahora nos toca a nosotros. Ruego a los hombres de buena fe que me digan si era posible escuchar sin estremecerse palabras semejantes. El profesor se ató a las espaldas el paquete de los instrumentos. Hans tomó el de las herramientas y yo el de las armas, y en medio de un profundo silencio turbado solo por la caída de los trozos de roca que se precipitaban en el abismo, dio principio el descenso en el siguiente orden. Hans, mi tío y yo. Me dejé, por decirlo así, resbalar, oprimiendo frenéticamente la doble cuerda con una mano, y asiéndome con la otra a la pared por medio de mi bastón herrado. La idea de que me faltase el punto de apoyo era la única que me dominaba. Aquella cuerda parecía demasiado frágil para soportar el peso de 3 personas. Por eso la utilizaba lo menos posible, realizando milagros de equilibrio sobre los salientes de lava, a los cuales trataba de aferrarme con los pies cual si éstos fuesen manos. Cuando alguno de estos resbaladizos peldaños oscilaba bajo los pies de Hans,
decía éste con voz tranquila. Gifact. Cuidado, repetía mi tío. Al cabo de media hora sentamos nuestros pies sobre la superficie de una roca fuertemente adherida a la pared de la chimenea. Hans tiró de la cuerda por uno de sus extremos. Se elevó el otro en el aire, y después de haber rebasado la roca superior, volvió a caer arrastrando consigo numerosos pedazos de piedras y de lavas, que cayeron a manera de lluvia, o mejor, de granizada, con grave peligro nuestro. Al asomar la cabeza fuera de la estrecha plataforma donde nos encontrábamos, observé que no se veía aún el fondo del precipicio. Volvió a comenzar otra vez la maniobra de la cuerda, y al cabo de media hora habíamos descendido otros 200 pies. No sé si el más entusiasta geólogo hubiera sido capaz de estudiar durante este descenso la naturaleza de los terrenos que nos rodeaban. Por lo que respecta a mí, no me preocupé de ello. Me importaba muy poco que fuesen pliocenos, miocenos, eocenos, cretáceos, jurásicos, triásicos, pérmicos, carboníferos, devonianos, silúricos o primitivos. Pero el profesor hizo algunas observaciones o tomó ciertas notas, sin duda, porque en uno de los altos me dijo: «Cuanto más veo, mayor es mi confianza. La disposición de estos terrenos volcánicos confirma en absoluto la teoría de Davy. Nos hallamos en pleno suelo primordial, suelo en el cual se ha producido el fenómeno químico de la inflamación de los metales al contacto del aire y del agua. Rechazo en absoluto la teoría de un calor central. Por otra parte, pronto vamos a verlo. Siempre la misma conclusión. Como es de suponer, no quise entretenerme en discutir. Mi tío interpretó mi silencio como muestra de asentimiento, y se reanudó el descenso. Al cabo de 3 horas no se entreveía aún el fondo de la chimenea. Cuando levanté la cabeza, observé que su abertura decrecía sensiblemente. Sus paredes, a consecuencia de su ligera inclinación, tendían a aproximarse. La oscuridad crecía por momentos. Nuestro descenso no se interrumpía un solo instante. Parecía que las piedras desprendidas de las paredes se hundían, produciendo un sonido más apagado, y que llegaban más pronto al fondo del abismo. Como había tenido cuidado de anotar escrupulosamente las veces que cambiábamos la cuerda, pude calcular con toda exactitud la profundidad a que nos encontrábamos y el tiempo transcurrido. Habíamos repetido 14 veces esta maniobra, que duraba media hora aproximadamente. Eran, pues, 7 horas, más 14 cuartos de hora de descanso, o 3 horas y media. En total, 10 horas y media, y como habíamos emprendido el descenso a la 1, debían ser en aquel momento las 11. En cuanto a la profundidad a que nos encontrábamos, los 14 cambios de una cuerda de 200 pies representaban un descenso de 2.800 pies. Me detuve en el instante en que iba a golpear con mis pies la cabeza de mi tío. En este momento se escuchó la voz de Hans, que decía: «Forüt». «¿Hemos llegado ya?», dijo mi tío. «¿A dónde?», pregunté yo, dejándome resbalar al lado suyo. «Al fondo de la chimenea perpendicular». «¿No hay, pues, otra salida?». «Sí, una especie de corredor que entreveo y que se dirige oblicuamente hacia la derecha. Mañana veremos esto. Cenemos ante todo y dormiremos después». La oscuridad no era completa todavía. Abrimos el saco de las provisiones, cenamos y nos tendimos después a dormir sobre un lecho de piedras y de trozos de lava. Cuando, tumbado boca arriba, abrí los ojos, vi un punto brillante en la extremidad de aquel tubo de 2.800 pies de longitud, que se transformaba en un gigantesco anteojo. Era una estrella despojada de todo centelleo, y que, según mis cálculos, debía ser la Beta de la Osa Menor. Después me dormí profundamente. Capítulo 18. A las 8 de la mañana nos despertó un rayo de luz.
Las 1000 facetas de lava de las paredes la recogían a su paso y la esparcían como una lluvia de chispas. Esta luz era lo suficientemente intensa para permitirnos ver los objetos que nos rodeaban. «Y bien, Axel», me dijo mi tío, frotándose las manos, «¿qué dices a todo esto? ¿Has pasado jamás una noche más apacible en nuestra casa de la Königstrasse? Ni ruido de carruajes, ni gritos de los vendedores, ni vociferaciones de los barqueros». Sin duda, en el fondo de estos pozos estamos muy tranquilos, pero esta misma calma tiene algo de espantoso. «Vamos», exclamó mi tío. «Si te asustas tan pronto, ¿qué dejas para más tarde? Aún no hemos penetrado ni una pulgada siquiera en las entrañas de la tierra». «¿Qué quiere usted decir?» «Quiero decir que solo hemos llegado al suelo de la isla. Este largo tubo vertical que finaliza en el cráter del Sneffels se detiene al nivel del océano». «¿Está usted cierto?» «Certísimo. Examina el barómetro y verás». En efecto, el mercurio, después de haber subido poco a poco en su tubo a medida que se efectuaba nuestro descenso, se había detenido en la división correspondiente a 30 pulgadas. «Ya lo ves», prosiguió el profesor, «solo soportamos la presión de una atmósfera, y no veo el momento en que tengamos que reemplazar las indicaciones de este instrumento por las del manómetro». El barómetro, en efecto, iba a sernos inútil en el momento en que el peso del aire se hiciese superior a su presión calculada al nivel del mar. «Pero, ¿no es de temer», insinué yo, «que esta presión, siempre creciente, llegue a sernos insoportable?» «No. Descenderemos lentamente, y nuestros pulmones se habituarán a respirar una atmósfera más comprimida. A los aeronautas acaba por faltarles el aire cuando se elevan a las capas superiores de la atmósfera. A nosotros es posible que nos sobre. Pero esto es preferible. No perdamos un instante. ¿Dónde está el fardo que bajó por delante de nosotros?» Entonces recordé que la víspera lo habíamos buscado inútilmente. Mi tío interrogó a Hans, quien, después de escudriñarlo todo con sus ojos de cazador, contestó: «Der Hupe, allá arriba». En efecto, el mencionado bulto se encontraba detenido sobre un saliente de las rocas, a un centenar de pies encima de nuestras cabezas. Entonces el islandés, con la agilidad de un gato, trepó por la pared, y al cabo de algunos minutos caía entre nosotros el fardo. «Ahora», dijo mi tío, «almorcemos, pero almorcemos como personas que tal vez tengan que hacer una larga jornada». La galleta y la carne seca fueron regadas con algunos tragos de agua mezclada con ginebra. Terminado el almuerzo, sacó mi tío del bolsillo un pequeño cuaderno destinado a las observaciones. Examinó sucesivamente los diversos instrumentos y anotó los datos siguientes. Lunes 29 de julio. Cronómetro. 6:17 de la mañana. Barómetro. 30 pulgadas de mercurio, 1 litro. Termómetro, 6 grados. Dirección, S. Este último dato se refería a la dirección de la galería oscura y fue suministrado por la brújula. «Ahora, Axel», exclamó el profesor entusiasmado, «es cuando vamos a sepultarnos realmente en las entrañas del globo. Este es, pues, el momento preciso en que empieza nuestro viaje». Dicho esto, tomó con una mano el aparato de Ruhmkorff que llevaba suspendido del cuello. Puso en comunicación con la otra la corriente eléctrica del serpentín de la linterna, y una luz bastante viva disipó las tinieblas de la galería. Hans llevaba el segundo aparato, que fue puesto también en actividad. Esta ingeniosa aplicación de la electricidad nos permitiría ir creando, por espacio de mucho tiempo, un día artificial, aun en medio de los gases más inflamables. «En marcha», dijo mi tío. Cada cual cogió su fardo. Hans se encargó de empujar por delante de sí el paquete de las ropas y las cuerdas, y, uno detrás de otro,
Yo, en último lugar, entramos en la galería. En el momento de abismarme en aquel tenebroso corredor, levanté la cabeza y vi por última vez, en el campo del inmenso tubo, aquel cielo de Islandia que no debía volver a ver jamás. La lava de la última erupción de 1229 se había abierto paso a lo largo de aquel túnel, tapizando su interior con una capa espesa y brillante, en la que se reflejaba la luz eléctrica centuplicándose su intensidad natural. Toda la dificultad del camino consistía en no deslizarse con demasiada rapidez por aquella pendiente de 45 grados de inclinación sobre poco más o menos. Por fortuna, ciertas abolladuras y erosiones servían de peldaños, y no teníamos que hacer más que bajar dejando que descendiesen por su propio peso nuestros fardos y cuidando de retenerlos con una larga cuerda. Pero los que bajo nuestros pies servían de peldaños, en las otras paredes se convertían en estalactitas. La lava, porosa en algunos lugares, presentaba en otros pequeñas ampollas redondas, cristales de cuarzo opaco, ornados de límpidas gotas de vidrio y suspendidos de la bóveda a manera de arañas, parecían encenderse a nuestro paso. Habríase dicho que los genios del abismo iluminaban su palacio para recibir dignamente a sus huéspedes de la tierra. «Esto es magnífico», exclamé involuntariamente. «¡Qué espectáculo, tío! ¿No le causan a usted admiración esos ricos matices de la lava que varían del rojo oscuro al más deslumbrante amarillo, por degradaciones insensibles? ¿Y estos cristales que vemos como globos luminosos? Ah, hijo mío, por fin te vas convenciendo. ¿Con que te parece esto espléndido? Ya verás otras cosas mejores. Vamos, vamos. Prosigamos sin vacilar nuestra marcha. Mejor debiera haber dicho nuestro resbalamiento, pues nos dejábamos ir sin fatiga por pendientes inclinadas. Aquello era el Facilis Descensus Averni, de Virgilio. La brújula, que consultaba yo con frecuencia, marcaba invariablemente la dirección este. Aquella senda de lava no se desviaba hacia un lado ni otro. Poseía la inflexibilidad de la línea recta. Sin embargo, el calor no aumentaba de una manera sensible, lo que venía a confirmar las teorías de Davy, y en más de una ocasión consulté con asombro el termómetro. A las 2 horas de marcha solo marcaba 10 grados, es decir, que había experimentado una subida de 4 grados únicamente, lo cual me inducía a pensar que nuestra marcha era más horizontal que vertical. Nada más fácil que conocer con toda exactitud la profundidad alcanzada. El profesor medía con la mayor escrupulosidad los ángulos de desviación e inclinación del camino, pero se reservaba el resultado de sus observaciones. Por la noche, a eso de las 8, dio la señal de alto. Se colocaron las lámparas en las puntas salientes de la lava, y Hans se sentó enseguida. Nos hallábamos en una especie de caverna donde no faltaba el aire. Por el contrario, llegaba hasta nosotros una intensa corriente. ¿Qué causas la producían? ¿A qué agitación atmosférica debíamos atribuir su origen? He aquí una cuestión que no traté siquiera de resolver en aquellos momentos. El cansancio y el hambre me incapacitaban para todo raciocinio. Un descenso de 7 horas consecutivas no se efectúa sin un gran derroche de fuerzas, y me encontraba agotado, así que la palabra alto sonó en mi oído como una melodía. Esparció Hans algunas provisiones sobre un bloque de lava, y todos devoramos con excelente apetito. Sin embargo, una idea me inquietaba. Habíamos ya consumido la mitad de nuestras previsiones de agua. Mi tío contaba con rellenar nuestras vasijas en los manantiales subterráneos, pero hasta aquel instante no habíamos tropezado con ninguno, y al fin me decidí a llamarle la atención sobre el particular. ¿Te sorprende esta ausencia de manantiales?, me dijo. Sin duda, y hasta me inquieta. No tenemos agua más que para 5 días. Tranquilízate, Axel.
Te respondo de que encontraremos agua y más de la que quisiéramos. ¿Cuándo? Cuando hayamos salido de esta envoltura de lava. ¿Cómo quieres que surjan manantiales a través de estas paredes? Pero, ¿no podría ocurrir que esta envoltura se prolongue a grandes profundidades? Me parece que no hemos avanzado mucho todavía en sentido vertical. ¿Por qué supones eso? Porque si hubiéramos penetrado mucho en el interior de la corteza terrestre, el calor sería más intenso. Eso según tu teoría. ¿Y qué señala el termómetro? Apenas 10 grados, lo que supone un aumento de 4 grados solamente desde nuestra partida. ¿Y qué deduces de ahí? He aquí mi deducción. Según las observaciones más exactas, el aumento que experimenta la temperatura en el interior del globo es de 1 grado por cada 100 pies de profundidad. Ciertas condiciones locales pueden, no obstante, modificar esta cifra. Así, en Yakutsk, en Siberia, se ha observado que el aumento de 1 grado se verifica cada 36 pies, lo cual depende evidentemente de la conductividad de las rocas. Añadiré, además, que en las proximidades de un volcán apagado y a través del gneis se ha observado que la elevación de la temperatura era sólo de 1 grado por cada 125 pies. Aceptemos, pues, esta última hipótesis, que es la más favorable, y calculemos. Calcula cuanto quieras, hijo mío. Nada más fácil, dije, trazando en mi libreta algunas cifras. 4 veces 125 pies dan 500 pies de profundidad. Indudable. Pues bien, según mis observaciones, nos hallamos a 10.000 pies bajo el nivel del mar. ¿Es posible? Sí, los guarismos no mienten. Los cálculos del profesor eran exactos. Habíamos ya rebasado en 6.000 pies las mayores profundidades alcanzadas por el hombre, tales como las minas de Kitzbühel, en el Tirol, y las de Württemberg, en Bohemia. La temperatura, que hubiera debido ser de 81 grados en aquel lugar, era apenas de 10 grados, lo cual suministraba motivo para muchas reflexiones. Capítulo 19. Al día siguiente, martes 30 de junio, a las 6 de la mañana, reanudamos nuestro descenso. Continuamos por la galería de lava, verdadera rampa natural, suave como esos planos inclinados que reemplazan aún a las escaleras en las casas antiguas. Así prosiguió la marcha hasta las 12:10 de la noche, instante preciso en que nos reunimos con Hans, que acababa de detenerse. «¡Ah!», exclamó mi tío, «hemos llegado al extremo de la chimenea». Miré alrededor mío. Nos hallábamos en el centro de una encrucijada, en la que desembocaban 2 caminos, ambos sombríos y estrechos. ¿Cuál deberíamos seguir? Difícil era saberlo. Mi tío, sin embargo, no quería, al parecer, que ni el guía ni yo le viésemos vacilar, y designó con la mano el túnel del este, en el que penetramos los 3 enseguida. La verdad es que toda vacilación ante aquellos 2 caminos se habría prolongado indefinidamente, porque no existía indicio alguno que aconsejase el dar la preferencia a uno u otro. Era preciso confiarse por completo a la suerte. La pendiente de esta nueva galería era poco sensible y su sección bastante desigual. A veces se desarrollaba delante de nuestros pasos una sucesión de arcadas que recordaban las naves laterales de una catedral gótica. Los artistas de la Edad Media hubieran podido estudiar allí todas las formas de esa arquitectura religiosa que tiene por generatriz a la ojiva. 1 milla más lejos, nuestra cabeza se inclinaba bajo los arcos rebajados del estilo romano, y gruesos pilares embutidos en la pared sostenían las caídas de las bóvedas. En ciertos lugares, esta disposición cedía el puesto a subestructuras bajas que recordaban las obras de los castores, y teníamos, para avanzar, que arrastrarnos a lo largo de estrechos pasadizos. El grado de calor se mantenía soportable.
Involuntariamente pensaba en cuán grande debía ser su intensidad cuando las lavas vomitadas por el Sneffels se precipitaban por aquella vía tan tranquila en la actualidad. Me imaginaba los torrentes de fuego que se estrellarían contra los ángulos de la galería y la acumulación de los vapores recalentados en aquel estrecho lugar. Con tal, pensé, que el viejo volcán no se vea asaltado por algún capricho senil. Me guardaba muy bien de comunicar a mi tío semejantes reflexiones, porque no las hubiera comprendido. Su único pensamiento era avanzar. Caminaba, se deslizaba y hasta rodaba a veces con una convicción admirable. A las 6 de la tarde, tras un paseo poco fatigoso, habíamos avanzado 2 leguas hacia el sur, pero apenas un cuarto de milla en profundidad. Mi tío dio la señal de descanso. Comimos sin abusar de la charla y nos dormimos sin entregarnos a grandes reflexiones. Nuestros preparativos para pasar la noche no podían ser más sencillos. Una manta de viaje en la que nos envolvíamos era todo nuestro lecho. No había que temer ni frío ni visitas importunas. Los viajeros que se ven precisados a engolfarse en los desiertos del África o en las selvas del Nuevo Mundo tienen que velar los unos el sueño de los otros. Pero allí la soledad era absoluta y la seguridad completa. No había necesidad de precaverse contra salvajes ni fieras, que son las razas más dañinas de la tierra. A la mañana siguiente nos despertamos descansados y ágiles, y reanudamos enseguida la marcha, a lo largo de una galería cubierta de lava, lo mismo que la víspera. Imposible se hacía reconocer los terrenos que atravesábamos. El túnel, en vez de hundirse en las entrañas del globo, tendía a hacerse horizontal por completo. Hasta me pareció observar que subía hacia la superficie de la Tierra. Esta disposición se hizo tan patente a eso de las 10 de la mañana y tan fatigosa, por tanto, que me vi precisado a moderar la marcha. —¿Qué es eso, Axel? —dijo impaciente mi tío. —Que no puedo más —respondí. —¿Cómo es eso? Al cabo de solo 3 horas de paseo por un camino tan liso. Liso, sí, pero fatigoso en extremo. ¿Cómo fatigoso, cuando siempre caminamos cuesta abajo? —Cuesta arriba, si no lo toma usted a mal. —Cuesta arriba —dijo mi tío encogiéndose de hombros—. Sin duda. Hace media hora que se han modificado las pendientes, y, de seguir así, no tardaremos en salir nuevamente a la superficie de Islandia. El profesor sacudió la cabeza como hombre que no quiere dejarse convencer. Traté de reanudar la conversación, pero no me contestó, y dio la señal de marcha. Comprendí que su silencio era sólo la manifestación exterior de su mal humor concentrado. Tomé otra vez mi fardo con denuedo y seguí con paso rápido a Hans, que precedía a mi tío, procurando no distanciarme, pues mi principal cuidado era no perder jamás de vista a mis compañeros. Me estremecía ante la idea de extraviarme en las profundidades de aquel laberinto. Por otra parte, si bien el camino ascendente era más fatigoso, mi consuelo era el pensar que, en cambio, nos acercaba a la superficie de la tierra. Era esta una esperanza que veía confirmada a cada paso. A mediodía cambiaron de aspecto las paredes de la galería. Dime cuenta de ello al observar la debilitación que sufrió la luz eléctrica reflejada por ellas. Al revestimiento de lava sucedió la roca viva. El macizo se componía de capas inclinadas y a menudo verticalmente dispuestas. Nos hallábamos en pleno período de transición, en pleno período silúrico. —Es evidente —exclamó—, que los sedimentos de las aguas han formado, en la segunda época de la Tierra, estos esquistos, estas calizas y estos asperones. Volvemos la espalda al macizo de granito. Hacemos como los vecinos de Hamburgo, que para trasladarse a Lübeck tomasen el camino de Hannover. Preferible habría sido que me hubiese reservado mis observaciones, pero mi temperamento de geólogo pudo más que la prudencia, y el profesor Lidenbrock oyó mis exclamaciones. —¿Qué tienes? —me preguntó.
Mire usted, le contesté, mostrándole la variada sucesión de los asperones, las calizas y los primeros indicios de terrenos pizarrosos. ¿Y qué tenemos con eso? Que hemos llegado al período en que aparecieron las primeras plantas y los primeros animales. ¿Lo crees así? Véalo usted mismo. Examínelo, obsérvelo. Obligué al profesor a pasear su lámpara por delante de las paredes de la galería. Esperaba que se escapase de sus labios alguna exclamación, pero, lejos de esto, no dijo una palabra y prosiguió su camino. ¿Me había comprendido o no? Era que, por vanidad de sabio y de tío, no quería convenir conmigo en que se había equivocado al elegir el túnel del este, o que deseaba reconocer hasta el fin la galería aquella. Era evidente que habíamos abandonado el camino de las lavas y que el que seguíamos no podía conducir al foco del Sneffels. Pero, ¿daría yo acaso demasiada importancia a esta modificación de terreno? ¿No estaría equivocado? ¿Atravesábamos realmente aquellas capas de roca superpuestas al macizo de granito? Si tengo razón, pensaba, fuerza será que halle restos de plantas primitivas, y entonces no habrá más remedio que rendirse a la evidencia. Busquemos. No habría dado aún 100 pasos, cuando descubrieron mis ojos pruebas irrefutables. Era lógico que así sucediese, porque, en el período silúrico, encerraban los mares más de 1500 especies vegetales o animales. Mis pies, habituados al duro suelo de la lava, pisaron de repente un polvo formado de despojos de plantas y de conchas. En las paredes se veían distintamente huellas de ovas y licopodios. El profesor Lidenbrock no podía engañarse, pero me parece que cerraba los ojos y proseguía su camino con paso invariable. Era la terquedad llevada hasta el último límite. No pude reprimirme por más tiempo. Tomé una concha perfectamente conservada, que había pertenecido a un animal semejante a la cucaracha actual. Me aproximé a mi tío, y mostrándosela le dije: «Mire usted». «¿Qué me muestras ahí?», respondió tranquilamente. «Eso es la concha de un crustáceo perteneciente al orden ya extinguido de los trilobites, ni más ni menos». «¿Pero no deduce usted de su presencia aquí?». «Eso mismo que deduces tú». «Convenido. Hemos abandonado la capa de granito y el camino de las lavas. Es posible que me haya equivocado, pero no me convenceré de mi error hasta que no haya llegado al extremo de esta galería. Haría usted perfectamente en proceder de ese modo, y yo aprobaría en un todo su conducta, si no fuese de temer un peligro cada vez más inminente». «¿Cuál?». «La falta de agua». «Pues bien, quiere decir que nos pondremos a media ración, Axel». Capítulo 20. En efecto, era preciso economizar este líquido, pues nuestra previsión no podía durar más de 3 días, como pude comprobar por la noche a la hora de cenar. Y lo peor del caso era que había pocas esperanzas de encontrar ningún manantial en aquellos terrenos del período de transición. Durante todo el día siguiente nos presentó la galería sus interminables arcadas. Caminábamos casi sin despegar nuestros labios. Hans nos había contagiado su mutismo. El camino no ascendía, por lo menos de una manera sensible, y hasta, a veces, parecía que bajábamos. Pero esta tendencia, no muy marcada por cierto, no debía tranquilizar al profesor, porque la naturaleza de las capas no se modificaba, y el período de transición se afirmaba cada vez más. La luz eléctrica arrancaba vivos destellos a los esquistos, las calizas y los viejos asperones rojos de las paredes. Parecía que nos hallábamos dentro de una zanja profunda, abierta en el condado de Devon, que da su nombre a esta clase de terrenos. Magníficos ejemplares de mármoles recubrían las paredes. Unos de color gris ágata, surcados de venas blancas caprichosamente dispuestas. Otros de color encarnado o amarillo, con manchas rojizas. Más lejos,
ejemplares de esos jaspes de matices sombríos en los que se revela la existencia de la caliza con más vivo color. En la mayoría de estos mármoles se veían huellas de animales primitivos, pero, desde la víspera, la creación había progresado de una manera evidente. En lugar de los trilobites rudimentarios, vi restos de un orden más perfecto, entre otros de peces ganoideos y de esos sauropterigios en los que la perspicacia de los paleontólogos ha sabido descubrir las primeras manifestaciones de los reptiles. Los mares devonianos estaban habitados por gran número de animales de esta especie, que depositaron a miles en las rocas de nueva formación. Era evidente que remontábamos la escala de la vida animal, cuyo último y más elevado peldaño ocupan las criaturas humanas. Pero el profesor Lidenbrock no parecía fijar mientes en ella. Esperaba que ocurriese alguna de estas dos cosas, o que se abriera de repente ante sus pies un pozo vertical que le permitiese reanudar su descenso, o que un inesperado obstáculo le impidiese continuar por el camino emprendido. Pero llegó la noche sin que se realizara esta esperanza. El viernes, después de una noche durante la cual empecé a experimentar los tormentos de la sed, reanudamos nuestro viaje a lo largo de la misma galería. Después de 10 horas de marcha, observé que la reverberación de nuestras lámparas sobre las paredes decrecía de una manera notable. El mármol, el esquisto, la caliza y el asperón de las murallas cedían el puesto a un revestimiento mate y sombrío. En un pasaje en que el túnel se estrechó demasiado, me apoyé en la pared. Cuando retiré la mano, vi que la tenía toda negra. Miré desde más cerca y adquirí el convencimiento de que nos encontrábamos en un yacimiento de hulla. «¡Una mina de carbón!», exclamó. «Una mina sin mineros», respondió mi tío. «¿Quién sabe?», observé yo. «Yo lo sé», replicó el profesor con aire convencido. «Tengo la seguridad de que esta galería, perforada a través de estos yacimientos de hulla, no ha sido construida por los hombres, pero poco nos importa que sea o no obra de la naturaleza. Ha llegado la hora de cenar. Cenemos». Hans preparó algunos alimentos. Yo apenas probé bocado y bebí las escasas gotas de agua que constituían mi ración. El odre del guía, lleno solamente a medias, era lo único que quedaba para apagar la sed de 3 hombres. Después de la cena, se cubrieron mis 2 compañeros en sus mantas y hallaron en el sueño un remedio a sus fatigas. Por lo que a mí respecta, no pude pegar los párpados y conté todas las horas hasta la siguiente mañana. El sábado a las 6 emprendimos nuevamente la marcha. 20 minutos más tarde llegamos a una vasta excavación y me convencí entonces de que la mano del hombre no podía haber abierto aquella mina, supuesto que sus bóvedas no estaban apuntaladas y no se derrumbaban por un verdadero milagro de equilibrio. Esta especie de caverna medía 100 pies de longitud por 150 de altura. El terreno había sido violentamente removido por una conmoción subterránea. El macizo terrestre se había dislocado cediendo a alguna violenta impulsión y dejando este amplio vacío en el que penetraban por primera vez los habitantes de la tierra. Toda la historia del período de la hulla estaba escrita sobre aquellas paredes sombrías, cuyas diversas fases podía seguir fácilmente un geólogo. Los lechos de carbón se encontraban separados por capas muy compactas de arcilla o de asperón, y como aplastados por las capas superiores. En aquella edad del mundo que precedió al período secundario, la tierra se cubrió de inmensas vegetaciones, debidas a la acción combinada del calor tropical y de una humedad persistente. Una atmósfera de vapores rodeaba por todas partes al globo, privándole de los rayos del sol. Este es el fundamento de la teoría de que las temperaturas elevadas no provenían de dicho astro, el cual es muy posible que aún no se hallase en estado de desempeñar su esplendoroso papel. Los climas
no existían todavía, y en toda la superficie del globo reinaba un calor tórrido, que medía la misma intensidad en el ecuador que en los polos. ¿De dónde procedía? Del interior de la Tierra. A pesar de las teorías del profesor Lidenbrock, existía un fuego violento en las entrañas de nuestro esferoide, cuya acción se hacía sentir hasta en las últimas capas de la corteza terrestre. Privadas las plantas del benéfico influjo de los rayos del sol, no daban flores ni exhalaban perfumes, pero absorbían sus raíces una vida muy enérgica de los terrenos ardientes de los primeros días. Había pocos árboles, pero abundaban las plantas herbáceas, como céspedes inmensos, helechos, licopodios, sigilarias y asterofilitas, familias raras cuyas especies se contaban entonces por millares. A esta exuberante vegetación debe su origen la hulla. La corteza aún elástica del globo obedecía a los movimientos de la masa líquida que la cubría, produciéndose numerosas hendeduras y grietas, y las plantas, arrastradas debajo de las aguas, formaron poco a poco masas considerables. Entonces intervino la acción de la química natural en el fondo de los mares. Las acumulaciones vegetales se transformaron primero en turba. Después, gracias a la influencia de los gases y el calor de la fermentación, se mineralizaron por completo. De este modo se formaron esas inmensas capas de carbón que el consumo de todos los pueblos de la Tierra no logrará agotar en muchos siglos. Estas reflexiones asaltaban mi mente mientras consideraba las riquezas hulleras acumuladas en esta porción del macizo terrestre, las cuales probablemente no serían jamás descubiertas. La explotación de estas minas tan distantes exigiría sacrificios demasiado considerables. Por otra parte, ¿qué necesidad había de ello, toda vez que la hulla se halla repartida, por decirlo así, por toda la superficie de la Tierra, en un gran número de regiones? Era, pues, de suponer que al sonar la última hora del mundo se hallasen aquellos yacimientos carboníferos intactos y tal cual los contemplaba yo entonces. Entretanto, seguíamos caminando, y era yo, a buen seguro, el único de los tres que olvidaba la largura del camino para abismarme en consideraciones geológicas. La temperatura seguía siendo aproximadamente la misma que cuando caminábamos entre lavas y esquistos. En cambio, se notaba un olor muy pronunciado a protocarburo de hidrógeno, lo que me hizo advertir enseguida la presencia en aquella galería de una gran cantidad de ese peligroso fluido que los mineros designan con el nombre de grisú, cuya explosión ha causado con frecuencia tan espantosas catástrofes. Afortunadamente, nos íbamos alumbrando con los ingeniosos aparatos de Ruhmkorff. Si por desgracia hubiésemos imprudentemente explorado aquella galería con antorchas en las manos, una explosión terrible hubiera puesto fin al viaje, suprimiendo radicalmente a los viajeros. La excursión a través de la mina duró hasta la noche. Mi tío se esforzaba en refrenar la impaciencia que le producía la horizontalidad del camino. Las profundas tinieblas que a 20 pasos reinaban no permitían apreciar la longitud de la galería, y ya empezaba yo a creer que era interminable, cuando, de repente, a las 6, tropezamos con un muro que nos cerraba el camino. Ni a derecha, ni a izquierda, ni arriba, ni abajo se observaba paso alguno. Habíamos llegado al fondo de un callejón sin salida. «Bueno, tanto mejor», exclamó mi tío. «Al menos ya sé a qué atenerme. No es este el camino seguido por Sagnussemm, y no queda otro remedio que desandar lo andado. Descansemos esta noche, y antes que transcurran 3 días habremos vuelto al punto donde la galería se bifurca». «Sí», dije yo, «si nos alcanzan las fuerzas. ¿Y por qué no nos han de alcanzar? Porque mañana no tendremos ni una gota de agua». «¿Y valor no tendremos tampoco?», exclamó el profesor, dirigiéndome una mirada severa. No me atreví a contestarle.
Capítulo 21. Al día siguiente partimos de madrugada. Teníamos que darnos prisa, porque nos hallábamos a 5 jornadas del punto de bifurcación de la galería subterránea. No me detendré a detallar los sufrimientos de nuestro viaje de vuelta. Mi tío los soportó con la cólera de un hombre que no se siente ya más fuerte que ellos mismos. Hans, con la resignación de su naturaleza pacífica. Yo, fuerza es que lo confiese, quejándome y desesperándome, sin valor para luchar contra mi mala estrella. Como lo había previsto, faltó el agua por completo al finalizar la primera jornada. Nuestra provisión de líquido quedó entonces reducida a ginebra. Pero este licor infernal nos abrasaba el gaznate, y ni siquiera su vista podía soportar. La temperatura ambiente me parecía sofocante. El cansancio paralizaba mis miembros. Más de una vez estuve a punto de caer sin movimiento. Entonces hacíamos alto, y mi tío y el islandés me animaban todo lo mejor que podían. Pero yo bien veía que el primero apenas podía defenderse contra el extremado cansancio y las torturas nacidas de la privación de agua. Por fin, el miércoles 8 de julio, arrastrándonos sobre las rodillas y las manos, llegamos, medio muertos, al punto de intersección de las dos galerías. Allí permanecí como una masa inerte, tendido sobre la lava. Eran las 10 de la mañana. Hans y mi tío, recostados contra la pared, trataron de masticar algunos trozos de galleta. Prolongados gemidos salían de mis labios tumefactos, y acabé por caer en un profundo sopor. Al cabo de algún tiempo, mi tío se aproximó a mí y me levantó en sus brazos. «¡Pobre criatura!», murmuró con acento de no fingida piedad. Estas palabras me conmovieron, pues no estaba acostumbrado a oír ternezas al terrible profesor. Estreché entre las mías sus temblorosas manos, y él me miró con cariño. Sus ojos se humedecieron. Vi entonces que tomaba la calabaza que llevaba colgada de la cintura, y con gran asombro mío me la aproximó a los labios, diciéndome: «Bebe». ¿Había entendido mal? ¿Se había vuelto loco mi tío? Lo contemplaba con una mirada estúpida sin querer comprenderle. «Bebe», repitió él, y alzando la calabaza vertió su contenido entre mis labios. ¡Oh gozo incomparable! Un sorbo de agua exquisita humedeció mis ardorosas fauces. Uno solo, es verdad, pero bastó para devolverme la vida que ya se me escapaba. Di gracias a mi tío con las manos cruzadas. «Sí», dijo él, «un sorbo de agua, el último». «¿Te enteras? El último». Lo guardaba como un tesoro precioso en el fondo de mi calabaza. 100 veces he tenido que refrenar los irresistibles deseos que me acometían de bebérmela. Pero al fin, Axel, pudo más el cariño que el deseo, y la reservé para ti. «Tío», murmuró enternecido, y se me llenaron los ojos de lágrimas. «Sí, hijo mío, bien sabía que al llegar a esta encrucijada te desplomarías medio muerto, y reservé mis últimas gotas de agua para reanimarte». «Gracias, gracias», exclamé. Aquel sorbo de agua, aunque no aplacase mi sed, me hizo recuperar algunas fuerzas. Se distendieron los músculos de mi garganta, contraídos hasta entonces, y cedió un poco la irritación de mi boca, permitiéndome hablar. «Veamos», dije, «no podemos tomar más que un partido. Faltándonos el agua, tendremos que retroceder». Mientras yo me expresaba de esta suerte, evitaba mi tío mis miradas. Bajaba la cabeza y sus ojos huían de los míos. «Es preciso retroceder», exclamé, «y tomar nuevamente el camino del Sneffels. Dios quiera darnos fuerzas para subir hasta la cima del cráter». «Retroceder», exclamó mi tío, como si, más bien que a mí, se respondiese a sí mismo. Sí, retroceder y sin perder un instante. Hubo una pausa bastante prolongada. «De modo, Axel», repuso el profesor con tono extraño, «que esas gotas de agua
¿No te han devuelto el valor y la energía? ¡El valor! Te veo abatido lo mismo que antes, y pronunciando aún palabras de desesperación. ¿Con qué clase de hombre tenía que entendérmelas y qué proyectos acariciaba aún aquel espíritu audaz? ¿Cómo? ¿No quiere usted renunciar a esta expedición en el momento en que todo parece anunciarme que puedo llevarla a cabo felizmente? Jamás. ¿De suerte que es preciso resignarse a perecer? No, Axel, no. Parte tú. No deseo tu muerte. Que te acompañe Hans. Déjame solo. Abandonarle a usted. Déjame, repito. Iniciado este viaje, estoy dispuesto a perecer en él o darle cima. Vete, Axel, vete. Mi tío se expresaba con extraordinario calor. Su voz, enternecida un instante, adquirió nuevamente su dureza habitual. Luchaba contra lo imposible con incontrastable energía. No quería abandonarle en el fondo de aquel abismo, pero, por otra parte, el instinto de conservación me incitaba a huir. El guía presenciaba esta escena con su habitual indiferencia, pero dándose cuenta de lo que entre sus compañeros pasaba. Nuestros gestos indicaban claramente los diferentes caminos que cada cual proponía, pero a Hans parecía interesarle muy poco una cuestión de la cual dependía tal vez su existencia, y se hallaba dispuesto a partir si así se le ordenaba, o a quedarse si ésta era la voluntad de quien le tenía a su servicio. Lástima grande que no pudiera entenderme en aquellos decisivos instantes. Mis palabras, mis gemidos, mi acento, habrían triunfado de su naturaleza indiferente. Le habría hecho comprender y tocar con el dedo los peligros que no parecía sospechar. Entre ambos es posible que hubiéramos logrado convencer al obstinado profesor. En caso necesario, le hubiéramos obligado a volver a la cima del Sneffels. Me acerqué a Hans y coloqué sobre su mano la mía, pero no se movió. Le indiqué el camino del cráter y permaneció impasible. Mi anhelante rostro expresaba todos mis sufrimientos. El islandés sacudió lentamente la cabeza y, señalando con flema a mi tío, exclamó: «Máster». «El amo», exclamé yo. «Insensato. No, no es dueño de tu vida. Es necesario huir. Es preciso llevarle con nosotros. ¿Me entiendes?» Había asido a Hans por el brazo y trataba de obligarle a que se pusiera de pie, sosteniendo con él un pugilato. Entonces intervino mi tío. «Calma, Axel», me dijo. «Nada conseguirías de este servidor impasible. Así, escucha lo que voy a proponerte». Yo me crucé de brazos, contemplando a mi tío cara a cara. «La falta de agua», dijo, «es el único obstáculo que se opone a la realización de mis proyectos. En la galería del este, formada de lavas, esquistos y hullas, no hemos hallado ni una sola molécula de líquido. Es posible que tengamos más suerte siguiendo el túnel del oeste». Yo sacudí la cabeza con un aire de perfecta incredulidad. «Escúchame hasta el fin», añadió el profesor, esforzando la voz. «Mientras yacías ahí, privado de movimiento, he ido a reconocer la conformación de esa otra galería. Se hunde directamente en las entrañas del globo y en pocas horas nos conducirá al macizo granítico, donde hemos de encontrar abundantes manantiales. Así lo exige la naturaleza de la roca, y el instinto se alía con la lógica para apoyar mi convicción. He aquí, pues, lo que quiero proponerte. Cuando Colón pidió a sus tripulaciones un plazo de 3 días para hallar las nuevas tierras, aquellos esforzados marinos, a pesar de hallarse enfermos y consternados, accedieron a su demanda, y el insigne genovés descubrió el nuevo mundo. Yo, Colón de estas regiones subterráneas, solo te pido un día. Si, transcurrido este plazo, no he logrado encontrar el agua que nos falta, te juro que volveremos a la superficie de la tierra». A pesar de mi irritación, me conmovieron estas palabras de mi tío y la violencia que tenía que hacerse a sí mismo para emplear semejante lenguaje.
Está bien, exclamé. Hágase en todo la voluntad de usted, y que Dios recompense su energía sobrehumana. Solo dispone usted de algunas horas para probar su suerte. En marcha. Capítulo 22. Emprendimos enseguida el descenso por la nueva galería. Hans marchaba delante como era su costumbre. No habíamos avanzado aún 100 pasos, cuando exclamó el profesor, paseando su lámpara a lo largo de las paredes. Aquí tenemos los terrenos primitivos. Vamos por buen camino. Adelante. Adelante. Cuando la Tierra se fue enfriando poco a poco, en los primeros días del mundo, la disminución de su volumen produjo en su corteza dislocaciones, rupturas, depresiones y grietas. La galería que recorrimos entonces era una de esas grietas por la cual se derramaba en otro tiempo el granito eruptivo. Sus 1000 recodos formaban un inextricable laberinto a través del terreno primordial. A medida que descendíamos, la sucesión de las capas que formaban el terreno primitivo se mostraba con mayor claridad. La ciencia geológica considera este terreno primitivo como la base de la corteza mineral y ha descubierto que se compone de 3 capas diferentes: los esquistos, los gneis y los micaesquistos, que reposan sobre esa inquebrantable roca que llamamos granito. Jamás se habían encontrado los mineralogistas en tan maravillosas circunstancias para poder estudiar la naturaleza en su propio seno. La parte de la contextura del globo que la sonda, instrumento ininteligente y brutal, no podía trasladar a su superficie, íbamos a estudiarla con nuestros propios ojos, a palparla con nuestras propias manos. A través de la capa de los esquistos, coloreados de bellos matices verdes, serpenteaban filones metálicos de cobre y de manganeso, con algunos vestigios de oro y de platino. Esto me hacía pensar en las inmensas riquezas sepultadas en las entrañas del globo, que la codicia humana no disfrutará jamás. Los cataclismos de los primeros días hubieron de enterrarlas en tales profundidades, que ni el azadón ni el pico lograrán arrancarlas de sus tumbas. A los esquistos sucedieron los gneis, de estructura estratiforme, notables por la regularidad y paralelismo de sus hojas, y después los micaesquistos, dispuestos en grandes láminas, cuya visibilidad realzaban los centelleos de la mica blanca. La luz de los aparatos, reflejada por las pequeñas facetas de la masa rocosa, cruzaba bajo todos los ángulos sus efluvios de fuego, y me parecía que viajábamos a través de un diamante hueco, en cuyo interior se quebraban los rayos luminosos en 1000 caprichosos destellos. Hacia las 6 de la tarde, este derroche de luz disminuyó sensiblemente y casi cesó después. Las paredes adquirieron un aspecto cristalino, pero sombrío. La mica se mezcló más íntimamente con el feldespato y el cuarzo para formar la roca por excelencia, la piedra más dura de todas, la que soporta sin quebrarse el peso enorme de los 4 órdenes del globo. Nos hallábamos encerrados en una inmensa prisión de granito. Eran las 8 de la noche y el agua no había aparecido. Yo padecía horriblemente. Mi tío seguía marchando sin quererse detener. Aguzaba el oído tratando de sorprender el murmullo de algún manantial, mas en vano. Mis piernas se negaban ya a sostenerme, a pesar de lo cual me sobreponía a mis torturas para no obligar a mi tío a hacer alto. Esto hubiera sido para él el golpe de gracia, porque tocaba a su fin la jornada que él mismo señalara como plazo. Por fin me abandonaron las fuerzas, lancé un grito y caí. ¡Socorro! ¡Que me muero!, exclamé. Mi tío volvió sobre sus pasos, me observó con los brazos cruzados, y salieron después de sus labios estas palabras fatídicas: «Todo se ha acabado». Un gesto espantoso de cólera hirió por postrera vez mis miradas, y cerré resignado los ojos. Cuando los volví a abrir, vi a mis 2 compañeros inmóviles y envueltos en sus mantas. ¿Dormían?
Por lo que a mí respecta, no pude conciliar el sueño un momento. Padecía demasiado, y me atormentaba, sobre todo, la idea de que mi mal no debía tener remedio. Las últimas palabras de mi tío resonaban aún en mis oídos. Todo se había acabado, en efecto, porque, en semejante estado de debilidad, no había que pensar siquiera en volver a la superficie de la tierra. Había que atravesar legua y media, nada menos de corteza terrestre. Me parecía que esta enorme masa gravitaba con todo su peso sobre mis espaldas y me aplastaba, agotando las escasas energías que me quedaban los violentos esfuerzos que hacía para librarme de aquella inmensa mole de granito. Transcurrieron varias horas. Un silencio profundo reinaba en torno nuestro, el silencio de las tumbas. Ningún rumor podía llegar a través de aquellas paredes, la más delgada de las cuales mediría, por lo menos, 5 millas de espesor. Sin embargo, en medio de mi sopor, creí percibir un ruido. El túnel se quedaba a oscuras. Miré con mayor atención y me pareció ver que desaparecía el islandés con su lámpara en la mano. ¿A dónde encaminaba sus pasos? ¿Trataría de abandonarnos? Mi tío dormía a pierna suelta. Quise gritar, pero mi voz se apagó entre mis secos labios. La oscuridad se había hecho profunda y se acallaron los últimos ruidos. «Hans nos abandona», exclamé. «Hans, Hans». Estas palabras solo pude gritarlas con la mente, así que no pudieron salir de mi pecho. Sin embargo, después del primer instante de terror, me avergoncé de mis sospechas contra un hombre cuya conducta hasta entonces no se había hecho sospechosa. Su partida no podía ser una fuga. En lugar de dirigirse hacia la boca de la galería, se internaba más en ella. De abrigar criminales designios, habría marchado en opuesta dirección. Este razonamiento me calmó un poco y entré en otro orden de ideas. Solo un grave motivo hubiera podido arrancar de su reposo al pacífico Hans. ¿Iba a hacer un descubrimiento? ¿Habría oído en el silencio de la noche algún murmullo que no había llegado hasta mí? Capítulo 23. Durante una hora entera cruzaron por mi delirante cerebro todas las razones que habrían podido impulsar al flemático cazador. Bullían en mi mente las ideas más absurdas. Creí volverme loco. Por fin escuché ruido de pasos en las profundidades del abismo. Hans regresaba sin duda. Su luz incierta comenzó a reflejarse sobre las paredes y brilló luego en la abertura del corredor. Tras ella apareció el guía. Se acercó a mi tío, le puso la mano en el hombro y le despertó con cuidado. Mi tío se levantó, preguntando: «¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?» «Baten», respondió el cazador. Sin duda, bajo la impresión de los violentos dolores, todos nos hacemos políglotas. Yo ignoraba en absoluto el danés, y sin embargo entendí instintivamente la palabra pronunciada por nuestro guía. «¡Agua! ¡Agua!», exclamé palmoteando, gesticulando como un insensato. «Agua», repitió mi tío. «¿Bar?», preguntó al islandés. «Nedat», respondió éste. «¿Dónde?». «Allá abajo». Todo lo comprendí. Me había apoderado de las manos del cazador y se las oprimía con cariño, mientras él me miraba con calma. Breves fueron los preparativos de marcha, internándonos enseguida por un corredor que tenía una pendiente de 2 pies por toesa. Una hora más tarde habíamos avanzado unas 1000 toesas, aproximadamente, y descendido 2000 pies. En aquel preciso momento oímos distintamente un insólito ruido que se transmitía a lo largo de las paredes de granito de la galería. Una especie de mugido sordo, como un trueno lejano. Durante esta primera media hora de marcha, al ver que no tropezábamos con el manantial anunciado, volvieron a avivarse mis angustias. Pero entonces explicó mi tío el origen de los ruidos que escuchábamos. «Hans no se ha engañado», me dijo. «Ese rumor que oyes es el mugido de un torrente».
¿Un torrente? Exclamé. Sin duda de ningún género. Un río subterráneo circula en torno nuestro. Apresuramos el paso, hostigados por la esperanza. El solo ruido del agua ejerció sobre mi organismo un efecto temperante, y dejé de sentir toda fatiga. El torrente, después de haber corrido mucho tiempo por encima de nuestras cabezas, se cambió a la pared de la derecha, mugiendo y dando saltos. Yo pasaba a cada instante la mano por la roca, esperando hallar en ella señales de filtración o humedad, pero en vano. Transcurrió todavía media hora, durante la cual avanzamos otra media legua. Entonces quedó evidenciado que el cazador, durante su ausencia, no había tenido tiempo de llevar más adelante sus investigaciones. Guiado por un instinto peculiar a los montañeses y a los higroscopios, sintió, por decirlo así, este torrente a través de las rocas, pero no vio, en realidad, el líquido precioso. Así que no había bebido. Pronto se echó de ver que, si proseguíamos la marcha, nos alejaríamos del torrente toda vez que su murmullo tendía a disminuir. Retrocedimos un poco, y Hans se detuvo en el preciso lugar donde el torrente parecía estar más próximo. Tomé asiento al lado de la pared, en tanto que las aguas corrían a 2 pies de distancia de mí con una violencia extrema. Pero un muro de granito nos separaba aún de ellas. Sin reflexionar, sin preguntarme siquiera si no habría algún medio de procurarse aquella agua, me abandoné otra vez, momentáneamente, a la desesperación. Me miró Hans y creí descubrir en sus labios una ligera sonrisa. Se levantó, tomó la lámpara y se dirigió a la pared. Yo le seguí sin quitarle la vista de encima. Aplicó el oído a la piedra seca y lo paseó por ella lentamente, escuchando con suma atención. Comprendí que buscaba el punto preciso en que se oyera con más claridad el ruido del torrente. Por fin encontró este punto en la pared lateral de la izquierda, a 3 pies de elevación. ¡Qué emoción tan grande la mía! No osaba adivinar lo que quería hacer el cazador, pero no tuve más remedio que comprenderlo y aplaudirle, y hasta animarle con mis caricias cuando le vi coger en sus manos el pico para horadar la roca. —¡Salvados! —grité. —¡Salvados! —Sí —repitió mi tío con júbilo frenético—. Hans tiene mucha razón. Bien por el cazador. A nosotros no se nos hubiese ocurrido. Ya lo creo que no. Por sencillo que fuese el expediente, no habríamos caído en ello. Nada más peligroso que atacar con el pico el armazón del globo. Y si sobrevenía un hundimiento, que nos aplastase. Y si el torrente, al encontrar salida a través de la roca, nos ahogaba. Estos peligros nada tenían de quiméricos. Pero, en aquellas circunstancias, los temores de provocar una inundación o un hundimiento no podían detenernos, y era nuestra sed tan intensa que con tal de aplacarla hubiéramos sido capaces de abrir un orificio en el fondo del mismo océano. Hans acometió esta empresa, a la que ni mi tío ni yo hubiésemos sido capaces de dar cima. Nuestras manos, impulsadas por la impaciencia, hubieran imprudentemente acelerado nuestros golpes y hecho volar la roca en 1000 pedazos. El guía, por el contrario, tranquilo y moderado, desgastó poco a poco la roca, mediante una serie de pequeños golpes repetidos, hasta abrir un orificio de medio pie de diámetro. El ruido del torrente aumentaba por momentos, y ya creía sentir que el agua bienhechora humedecía mis ardorosos labios. No tardó la piqueta en penetrar 2 pies en la pared de granito. 1 hora duraba ya la difícil operación, y yo me retorcía de impaciencia. Mi tío quería recurrir a las medidas extremas, costándome no poco el detenerle. Pero al ir a empuñar su piqueta, se oyó de repente un silbido, y surgió del orificio, con violencia, un gran chorro de agua que fue a estrellarse contra la pared opuesta. Hans, medio derribado por el choque,
No pudo reprimir un grito de dolor. Cuando sumergí mis manos en el líquido, lancé a mi vez una exclamación violenta y me expliqué el lamento del guía. El agua estaba hirviendo. «¡Agua a 100 grados de temperatura!», exclamé. «Ya se enfriará», me respondió mi tío. La galería se llenaba de vapores, en tanto que se formaba un arroyo que iba a perderse en las sinuosidades subterráneas. No tardamos en gustar nuestros primeros sorbos. ¡Oh! ¡Qué placer tan grande! ¡Qué incomparable voluptuosidad! ¿Qué agua era aquella? ¿De dónde venía? Poco nos importaba. Era agua, y aunque caliente aún, devolvía al corazón la vida que casi se le escapaba. Yo bebía sin descanso y sin saborearla siquiera. Hasta después de un minuto de goce, no exclamé: «Es agua ferruginosa». «Excelente para el estómago», replicó mi tío, «y de una mineralización muy intensa. He aquí un viaje que nos reportará los mismos frutos que si hubiésemos ido a Spa o a Toplitz». «Oh, qué buena es». «Ya lo creo, como extraída a 2 leguas debajo de tierra. Tiene un sabor a tinta que no es desagradable, por cierto. ¿Qué problema nos ha resuelto este Hans? Propongo que le demos su nombre a este saludable arroyuelo». «Me parece muy bien», exclamé yo, y quedó bautizado el arroyo con el nombre de Hans Bach. Hans no se envaneció demasiado. Después de apagar su sed, se recostó en un rincón con su calma acostumbrada. «Ahora», dije yo, «convendría no dejar perder esta agua». «¿Para qué la queremos?», respondió el profesor. «Creo que este manantial debe ser inagotable». «No importa. Llenemos las calabazas y el odre, y tratemos enseguida de taponar la abertura». Se siguió mi consejo. Hans, con trozos de granito y estopa, trató de obstruir el orificio abierto en la pared. Mas no era cosa fácil. El agua abrasaba las manos, la presión era extraordinaria, y nuestros reiterados esfuerzos resultaron infructuosos. «Es evidente», observé, «que las capas superiores de este caudal de agua se hallan a gran altura, a juzgar por la fuerza con que sale». «La cosa no es dudosa», replicó mi tío. «Si esta columna de agua tiene 30.000 pies de altura, su presión en este orificio es de 1.000 atmósferas. Pero tengo una idea». «¿Cuál?». «¿Por qué obstinarnos en taponar esta apertura?». «Pues porque, la verdad es que no pude encontrar ninguna razón convincente. Cuando hayamos llenado nuestras vasijas, ¿estamos seguros de volver a encontrar dónde llenarlas de nuevo?». «Evidentemente no». «Pues entonces dejemos correr esta agua que, al descender siguiendo su curso natural, nos servirá de guía, al par que atemperará nuestra sed». «Muy bien pensado», exclamé, «y teniendo por compañero a este arroyo, no hay ninguna razón para que nuestros proyectos no obtengan un éxito lisonjero». «Ah, hijo mío, veo que te vas convenciendo», dijo el profesor sonriente. «No me ves convenciendo, estoy convencido ya, tío». «Un instante, empecemos por tomarnos algunas horas de reposo. Me había olvidado por completo de que era de noche». El cronómetro se encargó de advertírmelo. Satisfecha la sed y el apetito, no tardamos en sumirnos los tres en un profundo sueño. Capítulo 24. Al día siguiente no nos acordábamos ya de nuestros dolores pasados. Me maravillaba el hecho de no sentir sed, y no se me alcanzaba la causa de este fenómeno. El arroyo que corría a mis pies murmurando se encargó de explicármelo. Almorzamos y bebimos de aquella excelente agua ferruginosa. Me sentía regocijado y decidido a ir muy lejos. ¿Por qué un hombre convencido como mi tío no había de salir airoso de su empresa con un guía ingenioso como Hans y un sobrino decidido como yo? Ved qué bellas ideas brotaban de mi cerebro. Si me hubiesen propuesto regresar a la cima del Sneffels, habría renunciado con indignación. Pero por fortuna nadie pensaba más que en bajar. «Partamos»,
grité despertando con mis entusiastas acentos a los viejos ecos del globo. Se reanudó la marcha el jueves a las 8 de la mañana. La galería de granito, formando caprichosas sinuosidades, presentaba inesperados recodos simulando la confusión de un laberinto, pero en definitiva seguía siempre la dirección sudeste. Mi tío no dejaba de consultar con el mayor cuidado su brújula para poderse dar cuenta del camino recorrido. La galería se deslizaba casi horizontalmente con un declive de 2 pulgadas por toesa, a lo sumo. El arroyo corría murmurando a nuestros pies sin gran celeridad. Lo comparaba yo a algún genio familiar que nos guiase a través de la tierra y acariciaba con mi mano la tibia náyade cuyos cantos acompañaban nuestros pasos. Mi buen humor tomaba espontáneamente un giro mitológico. Por lo que respecta a mi tío, renegaba de la horizontalidad del camino, cosa que en él no podía llamar la atención, conociendo que era el hombre de las verticales. Su ruta se alejaba indefinidamente y, en vez de deslizarse a lo largo de un radio terrestre, según su propia expresión, se marchaba por la hipotenusa. Pero no éramos dueños de elegir, y en tanto que nos aproximásemos al centro, por muy poco que fuese, no había derecho a quejarse. Además, las pendientes se hacían de vez en cuando más rápidas, y entonces nuestra náyade aceleraba su paso, mugiendo al saltar de roca en roca, y descendíamos con ella a profundidades mayores. En suma, aquel día y el siguiente avanzamos bastante en el sentido horizontal y relativamente poco en el vertical. El viernes 10 de julio, por la tarde, debíamos, según nuestros cálculos, encontrarnos a 30 leguas de Reykjavik y a una profundidad de 10 leguas y media. Entonces se abrió entre nosotros un pozo bastante imponente. Mi tío no pudo abstenerse de palmotear como un niño, calculando la rapidez de sus pendientes. «He aquí un pozo», exclamó, «que nos llevará muy lejos, y con facilidad, porque los salientes de las rocas forman una verdadera escalera». Hans preparó las cuerdas a fin de prevenir todo accidente, y dio principio el descenso, que no me atrevo a calificar de peligroso, porque me encontraba ya familiarizado con este género de ejercicio. Era este pozo una angosta hendidura practicada en el macizo, una de esas grietas conocidas en mineralogía con el nombre de padrastros, producida evidentemente por la contracción de la armadura terrestre en la época de su enfriamiento. Si en otro tiempo dio paso a las materias eruptivas vomitadas por el Sneffels, no me explico cómo éstas no dejaron en él rastro alguno. Bajábamos por una especie de escalera de caracol que parecía obra de la mano del hombre. De cuarto en cuarto de hora era preciso detenerse para descansar y devolver la elasticidad a nuestras corvas. Entonces nos sentábamos sobre algún saliente rocoso, con las piernas colgando, conversábamos, mientras hacíamos alguna frugal comida, y apagábamos después nuestra sed en el arroyo. No es preciso decir que dentro de aquella grieta el Hans Bach se había convertido en cascada, con detrimento de su volumen, pero aún bastaba con creces a satisfacer nuestra sed. Además, era seguro que cuando se presentasen declives menos pronunciados, recobraría nuevamente su pacífico curso. En aquel momento recordábame a mi dignísimo tío, con sus impetuosidades y cóleras, mientras que, en las pendientes suaves, su calma me hacía pensar en la del cazador islandés. Los días 11 y 12 de julio seguimos descendiendo por las espirales de la grieta, penetrando 2 leguas más en la corteza terrestre, lo que nos colocaba a 5 leguas bajo el nivel del mar. Pero el 13, a eso del mediodía, tomó el pozo una inclinación mucho menos acentuada, de unos 45 grados aproximadamente, en dirección sudeste. El camino se hizo entonces tan fácil como monótono. Era lo natural. Nuestro viaje no podía distinguirse por la variedad del paisaje. Por fin, el miércoles 15,
nos hallábamos a 7 leguas bajo tierra y a 50 del Sneffels, sobre poco más o menos. Aunque algo fatigados, nuestra salud se conservaba en estado satisfactorio, y aún no había sido preciso estrenar el botiquín de viaje. Mi tío anotaba cada hora las indicaciones de la brújula, del cronómetro, del manómetro y del termómetro, las mismas que ha publicado en la narración científica de su viaje, de suerte que podía fácilmente darse cuenta de su situación. Cuando me dijo que nos hallábamos a una distancia horizontal de 50 leguas, no pude reprimir una exclamación. ¿Qué tienes?, me preguntó. Nada, pero me asalta una idea. ¿Qué idea es esa, hijo mío? Que si sus cálculos de usted son exactos, nos hallamos ya bajo el suelo de Islandia. ¿Lo crees así? Bien fácil es comprobarlo. Tomé con el compás mis medidas sobre el mapa y dije enseguida a mi tío. No me engañaba, no. Hemos rebasado el cabo Portland y estas 50 leguas caminadas hacia el sudeste nos sitúan en pleno océano. —¡Debajo del océano! —replicó mi tío, frotándose las manos. De suerte —añadí yo—, que el océano se extiende sobre nuestras cabezas. ¿Y qué tiene de extraño? No es ninguna cosa nueva. ¿No hay en Newcastle minas de carbón que avanzan por debajo del agua? Muy dueño era el profesor de encontrar nuestra situación muy sencilla, pero la idea de pasearme por debajo de la enorme masa líquida me tenía preocupado. Sin embargo, lo mismo era que gravitasen sobre nuestras cabezas las llanuras y montañas de Islandia o las olas del Atlántico, si el armazón granítico que nos cobijaba era lo bastante sólido. Por lo demás, no tardé en habituarme a esta idea, porque el corredor, unas veces sinuoso, otras recto, tan caprichoso en sus pendientes como en sus revueltas, pero marchando siempre en dirección sudeste y hundiéndose más cada vez, nos condujo rápidamente a grandes profundidades. 4 días después, el sábado 18 de julio, llegamos por la tarde a una especie de gruta bastante espaciosa. Mi tío entregó a Hans sus 3 riksdales de la semana y decidió que el siguiente día fuese de reposo absoluto. Capítulo 25. Me desperté, pues, el domingo por la mañana sin la preocupación habitual de tener que emprender inmediatamente la marcha, y por más que esto ocurriese en el más profundo abismo, no dejaba de ser agradable. Por otra parte, ya estábamos habituados a esta existencia de trogloditas. Para nada me acordaba del sol, de la luna, de las estrellas, de los árboles, de las casas, de las ciudades, ni de ninguna de esas superfluidades terrestres que los seres que viven debajo del astro de la noche consideran de imprescindible necesidad. En nuestra calidad de fósiles nos burlábamos de estas maravillas inútiles. Formaba la gruta un espacioso salón sobre cuyo pavimento granítico se deslizaba dulcemente el arroyuelo fiel. A aquella distancia se hallaba el agua a la temperatura ambiente, y no había dificultad en beberla. Después de almorzar, quiso el profesor consagrar algunas horas a ordenar sus anotaciones diarias. Ante todo, me dijo, voy a hacer algunos cálculos, a fin de determinar con toda exactitud nuestra situación. Quiero, a nuestro regreso, poder trazar un plano de nuestro viaje, una especie de sección vertical del globo, que señalará el perfil de nuestra expedición. Será curiosísimo, tío, pero ¿tendrán sus observaciones de usted un grado de precisión suficiente? Sí, he anotado cuidadosamente los ángulos y las pendientes. Estoy seguro de no cometer un error. Vamos a ver, ante todo, dónde estamos. Toma la brújula y observa la dirección que indica. Cogí el indicado instrumento y después de un examen atento, respondí. Este cuarta al sudeste. Bien, dijo el profesor, anotando la observación y haciendo algunos cálculos rápidos. No hay duda. Hemos recorrido 85 leguas. Según eso, caminamos por debajo del Atlántico. Exacto.
Y es muy posible que en los actuales momentos se esté desarrollando sobre nuestras cabezas una tempestad horrible, y que muchos navíos sean juguete de las olas y del viento. Perfectamente posible. Y que vengan las ballenas a azotar con sus colas formidables las paredes de nuestra prisión. Tranquilízate, Axel, que no lograrán quebrantarnos. Empero, prosigamos nuestros cálculos. Nos hallamos al sudeste del Sneffels y a 85 leguas de distancia de su base, y, a juzgar por mis notas precedentes, estimo en 16 leguas la profundidad alcanzada. ¡16 leguas! Exclamé. Sin duda de ningún género. Pero ese es el máximo límite asignado por la ciencia a la corteza terrestre. No trato de negarlo. Y aquí, según la ley que rige al aumento del calor, deberíamos tener una temperatura de 1500 grados. Deberíamos, hijo mío, tú lo has dicho. Y todo este granito no podría conservar su estado sólido y estaría en plena fusión. Ya ves que no es así, y que los hechos, como acontece siempre, vienen a desmentir las teorías. No tengo más remedio que convenir en ello, mas no deja de llamarme la atención. ¿Qué marca el termómetro? 23 grados y 6 décimas. Solo faltan 1476 grados y 4 décimas para que los sabios tengan razón. Queda, pues, establecido que el aumento de la temperatura proporcionalmente a la profundidad es un error. Por consiguiente, Junfredo Davy no se equivocaba, y yo, por tanto, no hice mal en darle crédito. ¿Qué tienes que responder? Nada. En realidad, habría tenido que decir muchas cosas. Era opuesto a la teoría de Davy y defensor de la del calor central, aun cuando no sintiese sus efectos. Me inclinaba a creer que aquella chimenea de volcán apagado se hallaba recubierta por las lavas de un forro refractario que impedía que el calor se propagase a través de sus paredes. Pero sin detenerme a buscar nuevos argumentos, me limité a tomar la situación tal cual era. Tío, dije tras una pausa, no dudo ni un momento de la exactitud de sus cálculos, pero permítame usted que deduzca de ellos una consecuencia rigurosamente exacta. Saca todas las consecuencias que quieras. En el lugar en que nos encontramos, en la latitud de Islandia, el radio terrestre mide 1583 leguas, aproximadamente. ¿No es cierto? 1583 leguas y un tercio. Pongamos en cifras redondas 1500, de las cuales hemos andado 12, ¿no es así? Así es, en efecto. Y para esto hemos tenido que recorrer 85 en sentido diagonal, ¿no es verdad? Exactamente. ¿En 20 días, más o menos? En 20 días. Y como quiera que 17 leguas son la centésima parte del radio de la Tierra, de continuar así, emplearemos 2000 días, que son cerca de 5 años y medio, en llegar al centro del globo. El profesor no respondió una palabra. Y esto sin contar, proseguí, con que, si para obtener una vertical de 17 leguas es preciso recorrer horizontalmente 80, tendríamos que caminar nada menos que 8000 en dirección sudeste, para alcanzar nuestra meta, y mucho antes de lograrlo habríamos salido por algún punto a la superficie. Vete al diablo con tus cálculos, replicó mi tío con un movimiento de cólera. Al infierno tus teorías. ¿Sobre qué base descansan? ¿Quién te dice que esta galería no va directamente a nuestra meta? Yo tengo a mi favor un precedente, y es que lo que quiero hacer, otro lo ha hecho primero, y si el éxito coronó sus esfuerzos, de esperar es que premie también los míos. Así lo espero y deseo, pero en fin, ¿me estará permitido? Te está permitido callarte y no desbarrar de esa suerte. Comprendí que el terrible profesor amenazaba mostrarse bajo la piel del pariente, y hube de ponerme en guardia. Ahora consulta el manómetro, añadió mi tío. ¿Qué marca? Una presión considerable. Bien, ya ves cómo,
Bajando lentamente, nos vamos acostumbrando poco a poco a la densidad de esta atmósfera y no experimentamos molestias. Excepción hecha de algunos dolores de oídos. Eso no es nada, y fácilmente harás desaparecer ese malestar poniendo en comunicación rápida el aire exterior con el contenido en tus pulmones. Perfectamente, respondí, decidido a no contrariar a mi tío. Hasta se experimenta un verdadero placer en sentirse sumergido en esta atmósfera más densa. ¿Ha observado usted con qué intensidad se propagan en ella los sonidos? Un sordo acabaría aquí por oír perfectamente. ¿Pero esta densidad seguirá aumentando? Sí, siguiendo una ley no muy bien determinada. Es verdad que la intensidad de la gravedad perecerá a medida que bajemos. Ya sabes que en la misma superficie de la Tierra es en donde su acción se deja sentir con más fuerza, y que en el centro del globo los objetos carecen de peso. Lo sé, pero dígame usted, ¿este aire no acabará por adquirir la densidad del agua? Sin duda, bajo una presión de 710 atmósferas. ¿Y más abajo? Más abajo, esta densidad será mayor todavía. ¿Y cómo bajaremos entonces? Llenándonos de piedras los bolsillos. A fe, tío, que tiene usted respuesta para todo. No me atreví a avanzar más en el campo de las hipótesis, porque hubiera tropezado con alguna otra imposibilidad que habría hecho dar un salto al profesor. Era, sin embargo, evidente que el aire, bajo una presión que podía llegar a ser de millares de atmósferas, acabaría por solidificarse, y entonces, aun dando de barato que hubiesen resistido nuestros cuerpos, sería necesario detenerse a pesar de todos los razonamientos del mundo. Pero no hice valer este argumento, pues mi tío me hubiera enseguida sacado a colación a su eterno Saknussemm, precedente sin valor, porque, aun suponiendo que fuese cierto su viaje, siempre podría responderse que no habiéndose inventado el barómetro ni el manómetro en el siglo XVI, ¿cómo pudo determinar este sabio islandés su llegada al centro del globo? Mas guardé para mí esta objeción y resolví esperar los acontecimientos. El resto de la jornada transcurrió en conversaciones y cálculos, mostrándome siempre conforme con el parecer del profesor y envidiando la perfecta indiferencia de Hans, que, sin meterse a buscar las causas de los efectos, marchaba ciegamente por donde le llevaba el destino. Capítulo 26. Preciso es confesar que hasta entonces todo había marchado bien, no existiendo el menor motivo de queja. Si las dificultades no aumentaban, era seguro que alcanzaríamos nuestro objeto. ¡Qué gloria para todos, en el caso afortunado! Ya me iba habituando a raciocinar por el sistema Lidenbrock. ¿Sería debido al extraño medio en que vivía? ¿Quién sabe? Durante algunos días, pendientes mucho más rápidas, algunas de ellas de aterrador declive, nos internaron profundamente en el macizo de granito, llegando algunas jornadas a avanzar legua y media o 2 leguas hacia el centro. En algunas bajadas peligrosas, la destreza de Hans y su maravillosa sangre fría nos fueron de utilidad suma. El flemático islandés se sacrificaba con una indiferencia incomprensible, y gracias a él franqueamos más de un paso difícil del cual no habríamos salido nosotros solos. Su mutismo aumentaba de un día en otro, y hasta creo que nos contagiaba a nosotros. Los objetos exteriores ejercen una acción real sobre el cerebro. El que se encierra entre 4 paredes acaba por perder la facultad de asociar las ideas y las palabras. ¿Cuántos presos, encerrados en estrechos calabozos, se han vuelto imbéciles o locos por la imposibilidad de ejercitar las facultades mentales? Durante las 2 semanas que siguieron a nuestra última conversación no ocurrió ningún incidente digno de ser mencionado. No encuentro en mi memoria más que un solo acontecimiento de suma gravedad.
cuyos más insignificantes detalles me sería imposible olvidar. El 7 de agosto, nuestros sucesivos descensos nos habían conducido a una profundidad de 30 leguas, es decir, que teníamos sobre nuestras cabezas 30 leguas de rocas, de mares, de continentes y de ciudades. Debíamos, a la sazón, encontrarnos a 200 leguas de Islandia. Aquel día seguía el túnel un plano poco inclinado. Yo marchaba delante. Mi tío llevaba uno de los aparatos Ruhmkorff y yo el otro, y con él me entretenía en examinar las capas de granito. De repente, al volverme, vi que me encontraba solo. Bueno, dije para mí, he caminado demasiado deprisa, o tal vez sea que el profesor y Hans se han detenido en algún sitio. Voy a reunirme con ellos. Afortunadamente, el camino no tiene aquí mucho declive. Volví a desandar lo andado. Caminé durante un cuarto de hora sin encontrar a nadie. Llamé y no me respondieron, perdiéndose mi voz en medio de los cavernosos ecos que ella misma despertaba. Empecé a sentir inquietud. Un fuerte escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Calma, me dije en voz alta. Tengo la seguridad de encontrar a mis compañeros. No hay más que un solo camino. Y puesto que me había adelantado, procede retroceder. Subí por espacio de media hora, escuchando atentamente si me llamaban, que de bien lejos se oía en aquella atmósfera tan densa. Un silencio extraordinario reinaba en la inmensa galería. Me detuve sin atreverme a creer en mi aislamiento. Deseaba estar extraviado, no perdido. Extraviado aún pueden encontrarle a uno. Veamos, repetía, puesto que no existe más que un camino que es el mismo que siguen ellos, por fuerza he de encontrarlos. Bastará con seguir retrocediendo, a menos que, no viéndome y olvidando que yo les precedía, se les haya ocurrido la idea de retroceder. Pero aún en este caso, apresurando el paso, me reuniré con ellos. Es evidente, y repetía las últimas palabras como si no estuviera realmente convencido. Por otra parte, para asociar estas ideas tan sencillas y darles la forma de un raciocinio, tuve que emplear mucho tiempo. Entonces me asaltó una duda. ¿Iba yo por delante de ellos? Ciertamente. Seguíame Hans, precediendo a mi tío. Hasta recordaba que se había detenido unos instantes para asegurarse sobre las espaldas el fardo. Entonces debí proseguir solo el camino, separándome de ellos. Además, pensaba yo, tengo un medio seguro de no extraviarme, un hilo que me guíe en este laberinto y que no puede romperse. Este hilo es mi fiel arroyo. Bastará que remonte su curso para dar con las huellas de mis compañeros. Este razonamiento me infundió nuevos bríos y resolví reanudar mi marcha ascendente sin pérdida de momento. ¿Cómo bendije entonces la previsión de mi tío, impidiendo que el cazador taponase el orificio practicado en la pared de granito? De esta suerte, aquel bienhechor manantial, después de satisfacer nuestra sed durante todo el camino, iba a guiarme ahora a través de las sinuosidades de la corteza terrestre. Antes de ponerme en marcha, pensé que una ablución me haría provecho. Me agaché para sumergir mi frente en el agua del Hansbach y, júzguese de mi estupor. En vez del agua tibia y cristalina, encontraron mis dedos un suelo seco y áspero. El arroyo no corría ya a mis pies. Capítulo 27. Imposible pintar mi desesperación. No hay palabras en ningún idioma del mundo para expresar mis sentimientos. Me hallaba enterrado vivo, con la perspectiva de morir de hambre y de sed. Maquinalmente paseé por el suelo mis manos calenturientas. Qué seca me pareció aquella roca. Pero, ¿cómo había abandonado el curso del riachuelo? Porque la verdad era que el arroyo no estaba allí. Entonces comprendí la razón de aquel silencio extraño, cuando escuché la vez última, con la esperanza de que a mis oídos llegase la voz
de alguno de ellos. Al internarme por aquel falso camino, no había notado la ausencia del arroyuelo. Resultaba evidente que en un cierto momento el túnel se había bifurcado y, mientras el Hansbach, obedeciendo los caprichosos mandatos de otra pendiente, había proseguido su ruta hacia profundidades desconocidas, en unión de mis compañeros, yo me había internado solo en la galería en que me hallaba. ¿Cómo regresar nuevamente al punto de partida? No había huellas, ni mis pies las dejaban grabadas en aquel suelo de granito. Me devanaba los sesos buscando una solución a tan irresoluble problema. Mi situación se resumía en una sola palabra: perdido. Sí, perdido a una profundidad que me parecía inmensurable. Aquellas 30 leguas de corteza terrestre gravitaban sobre mis espaldas con un peso terrible. Me sentía aplastado. Traté de guiar mis ideas hacia las cosas de la tierra, pero apenas si pude conseguirlo. Hamburgo, la casa de la Königstrasse, mi pobre Graüben, todo aquel mundo bajo el cual me encontraba perdido, desfiló rápidamente por delante de mi imaginación enloquecida. En mi alucinación volví a ver los incidentes del viaje, la travesía del Atlántico, Islandia, el señor Fridriksson, el Sneffels. Pensé que si, en mi situación, aún conservaba una sombra de esperanza, sería signo evidente de locura, y que era preferible, por tanto, desesperar del todo. En efecto, ¿qué poder humano podría conducirme de nuevo a la superficie de la tierra y abrir las enormes bóvedas que sobre mi cabeza se cerraban? ¿Quién podría señalarme el buen camino y reunirme a mis compañeros? ¡Oh, tío!, exclamé con desesperado acento. Esta fue la única palabra de reproche que se escapó de mis labios, porque comprendí que el pobre hombre debía padecer también buscándome sin descanso. Cuando me vi de esta suerte, lejos de todo socorro humano, incapaz de intentar nada para lograr mi salvación, pensé en la ayuda del cielo. Los recuerdos de la infancia, los de mi madre, a quien sólo conocí en la época de las caricias, acudieron a mi memoria. Recurrí a la oración, por pocos derechos que tuviese a ser escuchado por Dios, de quien me acordaba tan tarde, y le imploré con fervor. Aquella invocación a la providencia me devolvió algo la calma, y pude llamar en mi auxilio a todas las energías de mi inteligencia. Tenía víveres para 3 días, y mi calabaza estaba llena de agua. Sin embargo, no podía permanecer más de este tiempo solo. Ahora se presentaba otro problema. ¿Debería descender o subir? Subir sin duda alguna. Subir sin descansar. De este modo, debía necesariamente llegar al punto donde me había separado del arroyo, a la funesta bifurcación. Una vez en aquel sitio, una vez que tropezase con las aguas del Hansbach, bien podía regresar a la cumbre del Sneffels. ¿Cómo no se me había ocurrido esto antes? Había evidentemente una probabilidad de salvación. Lo más apremiante era, pues, volver a encontrar el cauce de las aguas. Me levanté decidido, y apoyándome en mi bastón errado, empecé a subir la pendiente de la galería, que era bastante rápida. Caminaba lleno de esperanza y sin titubear, toda vez que no había otro camino que elegir. Por espacio de media hora no me detuvo obstáculo alguno. Trataba de reconocer el camino por la forma del túnel, por los picos salientes de las rocas, por la disposición de las fragosidades. Pero ninguna señal especial me llamó la atención, y pronto me convencí de que aquella galería no podía conducirme a la bifurcación. Era un callejón sin salida, y al llegar a su extremidad tropecé contra un muro impenetrable y caí sobre la roca. Imposible expresar el espanto, la desesperación que se apoderó de mí entonces. Mi postrer esperanza acababa de estrellarse contra aquella muralla de granito, dejándome anonadado. Perdido en aquel laberinto cuyas sinuosidades se cruzaban en todos sentidos, era inútil volver a intentar una evasión imposible. Era preciso morir
de la más espantosa de las muertes. Y, cosa extraña, pensé que si se encontraba algún día mi cuerpo en estado fósil, su aparición en las entrañas de la Tierra, a 30 leguas de su superficie, suscitaría graves cuestiones científicas. Quise hablar en alta voz, pero sólo enronquecidos acentos salieron de mis labios ardorosos. Jadeaba. En medio de mis angustias vino un nuevo terror a apoderarse de mi espíritu. Mi lámpara, en mi caída, habíase estropeado, y no tenía manera de repararla. Su luz palidecía por momentos, e iba a faltarme del todo. Veía debilitarse la corriente luminosa dentro del serpentín del aparato. Una procesión fatídica de sombras movedizas desfiló a lo largo de las oscuras paredes, y no me atreví ni a pestañear, temiendo perder el menor átomo de la fugitiva claridad. Por instantes creía se iba a extinguir y que la oscuridad me circundaba. Por fin lució en la lámpara un último resplandor. Lo seguí, lo aspiré con la mirada, reconcentré sobre él todo el poder de mis ojos, cual si fuese la última sensación de luz que les fuera dado gozar, y quedé sumergido en las más espantosas tinieblas. ¡Qué grito tan terrible se escapó de mi pecho! Sobre la superficie de la tierra, en las noches más tenebrosas, la luz no abandona jamás sus derechos por completo. Se difunde, se sutiliza, pero, por poca que quede, acaba por percibirla la retina. Allí, nada. La oscuridad absoluta hacía de mí un ciego en toda la acepción de la palabra. Entonces perdí la cabeza. Me levanté con los brazos extendidos hacia adelante, buscando a tientas y dando traspiés dolorosos. Eché a huir precipitadamente, caminando al azar por aquel intrincado laberinto, descendiendo siempre, corriendo a través de la corteza terrestre como un habitante de las grietas subterráneas, llamando, gritando, aullando, magullado bien pronto por los salientes de las rocas, cayendo y levantándome ensangrentado, procurando beber la sangre que me inundaba el rostro y esperando siempre que mi cabeza estallase al chocar con cualquier obstáculo imprevisto. ¿A dónde me condujo aquella carrera insensata? No lo he sabido jamás. Al cabo de varias horas, agotado sin duda por completo, me desplomé como una masa inerte a lo largo de la pared y perdí toda noción de la existencia. Capítulo 28. Cuando volví a la vida, mi rostro estaba mojado, pero mojado de lágrimas. No sabría decir cuánto duró este estado de insensibilidad, puesto que ya no tenía medio de darme cuenta del tiempo. Jamás soledad alguna fue semejante a la mía. Nunca hubo abandono tan completo. Desde el momento de mi caída había perdido gran cantidad de sangre. Me sentía inundado. ¡Ah! Cuánto lamenté no estar ya muerto y tener aún que pasar por este amargo trance. Sin ánimos para reflexionar, rechacé todas las ideas que acudían a mi cerebro, y vencido por el dolor, rodé hasta la pared opuesta. Sentía ya que me iba a desvanecer nuevamente, y que el aniquilamiento supremo se apoderaba de mí, cuando llegó hasta mí un violento ruido, semejante al retumbar prolongado del trueno, y oí las ondas sonoras perderse poco a poco en las lejanas profundidades del abismo. ¿De dónde procedía aquel ruido? Sin duda, de algún fenómeno que estaba verificándose en el seno del gran macizo terrestre. Tal vez la explosión de un gas o la caída de algún poderoso sustentáculo del globo. Volví a escuchar, deseoso de cerciorarme de si se repetía aquel ruido. Pasó un cuarto de hora. Era tan profundo el silencio que reinaba en el subterráneo que hasta los latidos de mi corazón oía. De repente, mi oído, que por casualidad apliqué a la pared, creyó sorprender palabras vagas, ininteligibles, remotas, que me hicieron estremecer. «Es una alucinación», pensé yo. Pero no. Escuchando con mayor atención, oí realmente un murmullo de voces, aunque mi debilidad no me permitiese entender lo que me decía. Hablaban, sin embargo, no me cabía duda.
Temí por un instante que las palabras de aquellos no fuesen las mismas mías, devueltas por el eco. ¿Habría yo gritado sin saberlo? Cerré con fuerza los labios y apliqué nuevamente a la pared el oído. Sí, no cabe duda. Hablan, hablan, murmuré. Avancé algunos pies más a lo largo de la pared y oí más distintamente. Llegué a oír palabras inciertas, incomprensibles, extrañas, que llegaban a mí como pronunciadas en voz baja, como cuchicheadas, por decirlo así. Oí repetir varias veces la voz Forlorad, con acento de dolor. ¿Cuál era su significado? ¿Quién la pronunciaba? Mi tío o Hans, sin duda alguna. Pero, evidentemente, si yo los oía, ellos también podrían oírme a mí. ¡Socorro! Grité con todas mis energías. ¡Socorro! Escuché. Esperé en la sombra una respuesta, un grito, un suspiro, mas nada logré oír. Transcurrieron algunos minutos. Todo un mundo de ideas había germinado en mi mente. Pensé que mi voz debilitada no podría llegar hasta mis compañeros. Porque son ellos, no hay duda, me decía. ¿Qué otros hombres habrían descendido a 30 leguas debajo de la superficie del globo? Me puse otra vez a escuchar. Al pasear el oído a lo largo de la pared, hallé un punto matemático donde las voces parecían adquirir su máxima intensidad. La palabra Forlorad volvió a sonar en mi oído, y oí después aquel fragor de trueno que me había sacado de mi aletargamiento. No, me dije. Estas voces no se oyen a través de la pared. Su estructura granítica no se dejaría atravesar por la más fuerte detonación. Este ruido llega a lo largo de la misma galería. Preciso es que exista en ella un efecto de acústica especial. Escuché nuevamente, y lo que es esta vez, oh sí, esta vez oí mi nombre claramente pronunciado. ¿Era mi tío quien lo pronunciaba? Hablaba con el guía y la palabra Forlorad era una voz danesa. Entonces me lo expliqué todo. Para hacerme oír era preciso que hablase a lo largo de aquella pared que transmitiría mi voz como un hilo conduce la electricidad. No había tiempo que perder. Si mis compañeros se alejaban algunos pasos, el fenómeno acústico quedaría destruido. Aproximéme, pues, a la pared y pronuncié estas palabras con la mayor claridad posible. Tío Lidenbrock, y esperé presa de la mayor ansiedad. El sonido no se propaga con una rapidez excesiva. La densidad de las capas de aire aumenta su intensidad, pero no su velocidad de propagación. Transcurrieron algunos segundos, que me parecieron siglos, y al fin llegaron a mi oído estas palabras. Axel, Axel, ¿eres tú? Sí, sí, le respondí. Pobre hijo mío, ¿dónde estás? Perdido en la oscuridad más profunda. Pues, ¿y la lámpara? Apagada. ¿Y el arroyo? Ha desaparecido. Pobre Axel, ármate de valor. Espérese usted un poco. Estoy completamente agotado y no me quedan fuerzas para articular las palabras. Mas no deje usted de hablarme. Valor, prosiguió mi tío. No hables, escúchame. Te hemos buscado subiendo y bajando la galería, sin que hayamos podido dar contigo. Ah, cuánto he llorado, hijo mío. Por fin, suponiendo que te encontrarías al lado del Hans Bach, hemos remontado su curso disparando nuestros fusiles. En el momento actual, si por un efecto de acústica nuestras voces pueden oírse, nuestras manos no pueden estrecharse. Pero no te desesperes, Axel, que ya tenemos mucho adelantado con habernos puesto al habla. Durante este tiempo yo había reflexionado, y una cierta esperanza, vaga aún, renacía en mi corazón. Ante todo, me importaba conocer una cosa. Aproximé mis labios a la pared y dije: «Tío». «¿Qué quieres, hijo mío?», contestó al cabo de algunos instantes. «Es preciso saber, ante todo, qué distancia nos separa». «Eso es bastante fácil. ¿Tiene usted su cronómetro?» «Sí». «Pues bien, tómelo en la mano y pronuncie usted mi nombre.
anotando con toda exactitud el momento en que lo pronuncie. Yo lo repetiré, y usted anota asimismo el instante preciso en que oiga mi respuesta. Me parece muy bien. De este modo, la mitad del tiempo que transcurra entre mi pregunta y tu respuesta será el que mi voz emplea para llegar hasta ti. Eso es, tío. ¿Estás listo? Sí. Pues bien, mucho cuidado, que voy a pronunciar tu nombre. Apliqué el oído a la pared, y tan pronto como oí la palabra Axel, repetí a mi vez Axel, y esperé. 40 segundos, dijo entonces mi tío. Han transcurrido 40 segundos entre las dos palabras, de suerte que el sonido emplea 20 segundos para recorrer la distancia que nos separa. Calculando ahora a razón de 1022 pies por segundo, resultan 20.760 pies, o sea, legua y media y un octavo. Legua y media, murmuré. No es difícil salvar esa distancia, Axel. Pero, ¿debo marchar hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Voy a explicarte por qué. Hemos llegado a una espaciosa gruta a la cual van a dar gran número de galerías. La que has seguido tú no tiene más remedio que conducirte a ella, porque parece que todas estas hendiduras, todas estas fracturas del globo convergen hacia la inmensa caverna donde estamos. Levántate, pues, y emprende de nuevo el camino. Marcha, arrástrate, si es preciso, deslízate por las pendientes rápidas, que nuestros brazos te esperan para recibirte al final de tu viaje. En marcha, pues, hijo mío, ten ánimo y confianza. Estas palabras me reanimaron. Adiós, tío, exclamé. Parto inmediatamente. En el momento en que abandone este sitio, nuestras voces dejarán de oírse. Adiós, pues. Hasta la vista, Axel. Hasta la vista. Tales fueron las últimas palabras que oí. Esta sorprendente conversación, sostenida a través de la masa terrestre, a más de una legua de distancia, terminó con estas palabras de esperanza, y di gracias a Dios por haberme conducido, por entre aquellas inmensidades tenebrosas, al único punto, tal vez, en que podía llegar hasta mí la voz de mis compañeros. Este sorprendente efecto de acústica se explicaba fácilmente por las solas leyes físicas. Provenía de la forma del corredor y de la conductividad de la roca. Existen muchos ejemplos de la propagación de sonidos que no se perciben en los espacios intermedios. Recuerdo varios lugares donde ha sido observado este fenómeno, pudiendo citar, entre otros, la galería interior de la cúpula de la Catedral de San Pablo, de Londres, y sobre todo en medio de esas maravillosas cavernas de Sicilia, de esas latomías situadas cerca de Siracusa, la más notable de las cuales es la denominada la Oreja de Dionisio. Todos estos recuerdos acudieron entonces a mi mente, y vi con claridad que, supuesto que la voz de mi tío llegaba hasta mí, no existía ningún obstáculo entre ambos. Siguiendo idéntico camino que el sonido, debía lógicamente llegar lo mismo que él, si antes no me faltaban las fuerzas. Me incorporé, pues, y comencé más bien a arrastrarme que a andar. La pendiente era bastante rápida, y me dejé resbalar por ella. Pero pronto la velocidad de mi descenso creció en proporción espantosa. Aquello simulaba más bien una caída, y yo carecía de fuerzas para detenerme. De repente el terreno faltó bajo mis pies, y me sentí caer, rebotando sobre las asperezas de una galería vertical, de un verdadero pozo. Mi cabeza chocó contra una roca aguda, y perdí el conocimiento. Capítulo 29. Cuando volví en mí, me encontré en una semioscuridad, tendido sobre unas mantas. Mi tío velaba, espiando sobre mi rostro un resto de existencia. A mi primer suspiro, estrechó mi mano. A mi primera mirada, lanzó un grito de júbilo. —¡Vive! ¡Vive! —exclamó. —Sí —respondí con voz débil. —Hijo mío
dijo abrazándome. Te has salvado. Me conmovió vivamente el acento con que pronunció estas palabras, y aún me impresionaron más los asiduos cuidados que hubo de prodigarme. Era preciso llegar a tales trances para provocar en el profesor semejantes expansiones de afecto. En aquel momento llegó Hans, y al ver mi mano entre las de mi tío, me atreveré a afirmar que sus ojos delataron una viva satisfacción interior. «Gott Dag», dijo. «Buenos días, Hans, buenos días», murmuré. «Y ahora, tío, dígame usted dónde nos encontramos en este momento». «Mañana, Axel, mañana. Hoy estás demasiado débil aún. Te he llenado la cabeza de compresas y no conviene que se corran. Duerme, pues, hijo mío. Mañana lo sabrás todo. Pero dígame usted, por lo menos, qué día y qué hora tenemos». «Son las de la noche del domingo 9 de agosto, y no te permito que me interrogues de nuevo antes del día 10 de este mes». La verdad es que estaba muy débil, y mis ojos se cerraban involuntariamente. Necesitaba una noche de reposo, y convencido de ello, me adormecí pensando en que mi aislamiento había durado nada menos que 4 días. A la mañana siguiente, cuando me desperté, paseé a mi alrededor la mirada. Mi lecho, formado con todas las mantas de que se disponía, se hallaba instalado en una gruta preciosa, ornamentada de magníficas estalagmitas, y cuyo suelo se hallaba recubierto de finísima arena. Reinaba en ella una semioscuridad. A pesar de no haber ninguna lámpara ni antorcha encendida, penetraban, sin embargo, en la gruta, por una estrecha abertura, ciertos inexplicables fulgores procedentes del exterior. Oía, además, un murmullo indefinido y vago, semejante al que producen las olas al reventar en la playa, y a veces percibía también algo así como el silbido del viento. Me preguntaba a mí mismo si estaría bien despierto, si no soñaría aún, si mi cerebro percibiría sonidos puramente imaginarios, efecto de los golpes recibidos en la caída. Sin embargo, ni mis ojos ni mis oídos podían engañarse hasta tal extremo. «Es un rayo de luz», pensé, «que penetra por esa hendidura de la roca. Tampoco cabe duda de que esos ruidos que escucho son efectivamente mugidos de las olas y silbidos de los vientos. ¿Se engañan mis sentidos o es que hemos regresado a la superficie de la tierra? ¿Ha renunciado mi tío a su expedición o la ha terminado felizmente?» Me devanaba los sesos pensando en todo esto cuando penetró mi tío. «Muy buenos días, Axel», me dijo alegremente. «Apostaría cualquier cosa a que te sientes bien». «Perfectamente», contesté, incorporándome sobre mi duro lecho. «Así tenía que ocurrir, porque has dormido mucho, un sueño muy tranquilo. Hans y yo hemos velado alternativamente, y hemos visto progresar tu curación de un modo bien sensible». «Así es, efectivamente, me siento ya repuesto del todo, y la prueba de ello es que sabré hacer los honores al almuerzo que tenga usted a bien servirme». «Almorzarás, hijo mío, puesto que no tienes fiebre. Hans ha frotado tus heridas con no sé qué maravilloso ungüento cuyo secreto poseen los islandeses, y se han cicatrizado con una rapidez prodigiosa. Nuestro guía no tiene precio. Mientras hablaba, me iba presentando alimentos que yo devoraba, y entretanto no cesaba de hacerle preguntas, a las que respondía con suma amabilidad. Supe entonces que mi providencial caída me había conducido a la extremidad de una galería casi perpendicular, y como había llegado en medio de un torrente de piedras, la menor de las cuales hubiera bastado para aplastarme, había que deducir que una parte del macizo se había deslizado conmigo. Este espantoso vehículo me trasladó de esta suerte hasta los mismos brazos de mi tío, en los cuales caí ensangrentado y exánime. «En verdad que es asombroso que no te hayas matado 1000 veces», me dijo el profesor. «Pero por amor de Dios no nos separemos más, pues nos expondríamos a no volvernos a ver nunca. ¿Que no nos separásemos más? Pero, ¿no había terminado el viaje?»
y al hacerme esta pregunta abrí desmesuradamente los ojos, en los cuales se veía mi espanto, y observado por mi tío, me preguntó: «¿Qué tienes, Axel?» «Tengo que hacerle a usted una pregunta. ¿Dice usted que estoy sano y salvo?» «Sin duda de ningún género». «¿Tengo todos mis miembros intactos?» «Ciertamente». «¿Y la cabeza?» «La cabeza, aunque con algunas contusiones, la tienes sobre los hombros en el más perfecto estado». «Pues bien, tengo miedo de que mi cerebro no funcione como es debido». «¿Por qué? ¿No hemos vuelto a la superficie del globo?» «No, ciertamente». «Entonces, necesariamente estoy loco, porque veo la luz del día y oigo el ruido del viento que sopla y del mar que revienta en la playa». «Si solo se trata de eso, ¿me lo explicará usted?» «¿Cómo he de explicarte yo lo que es inexplicable? Pero ya lo verás con tus ojos y comprenderás entonces que la ciencia geológica no ha pronunciado aún su última palabra». «Salgamos, pues», exclamé, levantándome bruscamente. «No, Axel, no. El aire libre podría perjudicarte». «¿El aire libre?» «Sí, hace demasiado viento y no quiero que te expongas de este modo». «Pero si le aseguro a usted que me encuentro perfectamente. Un poco de paciencia, hijo mío. Una recaída podría retrasarnos mucho, y no es cosa de perder tiempo, porque la travesía puede ser larga». «¿La travesía?» «Sí, sí. Descansa aún todo el día de hoy, y nos embarcaremos mañana». «¿Embarcarnos?» Esta última palabra me hizo dar un gran salto. «¿Cómo? ¿Embarcarnos? ¿Teníamos por ventura algún río, algún lago o algún mar a nuestra disposición? ¿Había fondeado un buque en algún puerto interior?» Mi curiosidad se exacerbó de una manera asombrosa. En vano trató mi tío de retenerme en el lecho. Cuando se convenció de que mi impaciencia me sería más perjudicial que la satisfacción de mis deseos, se decidió a ceder. Me vestí rápidamente y para mayor precaución me envolví en una manta y salí de la gruta enseguida. Capítulo 30. Al principio no vi nada. Acostumbrados mis ojos a la oscuridad, se enceguecieron bruscamente al recibir la luz. Cuando pude abrirlos de nuevo, me quedé más estupefacto que maravillado. «¡El mar!», exclamé. «Sí», respondió mi tío, «el mar de Lidenbrock». Y me vanaglorio al pensar que ningún navegante me disputará el honor de haberlo descubierto ni el derecho de darle mi nombre. Una vasta extensión de agua, el principio de un lago o de un océano, se prolongaba más allá del horizonte visible. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las últimas ondulaciones de las olas que reventaban en ella una arena fina, dorada, sembrada de esos pequeños caparazones donde vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se rompían contra ella con ese murmullo sonoro peculiar de los grandes espacios cerrados, produciendo una espuma liviana que, arrastrada por un viento moderado, me salpicaba la cara. Sobre aquella playa, ligeramente inclinada, a 100 esas aproximadamente de la orilla del agua, venían a morir los contrafuertes de enormes rocas que, ensanchándose, se elevaban a una altura tremenda. Algunos de estos peñascos, cortando la playa con sus agudas aristas, formaban cabos y promontorios que las olas carcomían. Más lejos se perfilaba con gran claridad su enorme mole sobre el fondo brumoso del horizonte. Era un verdadero océano, con el caprichoso contorno de sus playas terrestres, pero desierto y de un aspecto espantosamente salvaje. Mis miradas podían pasearse a lo lejos sobre aquel mar gracias a una claridad especial que iluminaba los menores detalles. No era la luz del sol con sus haces brillantes y la espléndida irradiación de sus rayos, ni la claridad vaga y pálida del astro de la noche, que es sólo una reflexión sin calor. No. El poder iluminador de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la escasa elevación de su temperatura,
su brillo superior en realidad al de la luna, acusaban evidentemente un origen puramente eléctrico. Era una especie de aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que alumbraba aquella caverna, capaz de albergar en su interior un océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, el cielo, si se quiere, parecía formado por grandes nubes, vapores movedizos que cambiaban continuamente de forma y que, por efecto de las condensaciones, deberían convertirse en determinados días, en lluvias torrenciales. Creía yo que bajo una presión atmosférica tan grande era imposible la evaporación del agua, pero, en virtud de alguna ley física que ignoraba, gruesas nubes cruzaban el aire. Esto no obstante, el tiempo estaba bueno. Las corrientes eléctricas producían sorprendentes juegos de luz sobre las nubes más elevadas. Se delineaban vivas sombras en sus bóvedas inferiores, y a menudo, entre dos masas separadas, se deslizaba hasta nosotros un rayo de luz de notable intensidad. Pero nada de aquello provenía del sol, puesto que su luz era fría. El efecto era triste y soberanamente melancólico. En vez de un cielo tachonado de estrellas, adivinaba por encima de aquellos nubarrones una bóveda de granito que me oprimía con su peso, y todo aquel espacio, por muy grande que fuese, no hubiera bastado para una evolución del menos ambicioso de todos los satélites. Entonces recordé aquella teoría de un capitán inglés que comparaba a la Tierra con una vasta esfera hueca, en el interior de la cual el aire se mantenía luminoso por efecto de su presión, mientras dos astros, Plutón y Proserpina, describían en ella sus misteriosas órbitas. ¿Habría dicho la verdad? Estábamos realmente aprisionados en una enorme excavación, cuya anchura no podía saberse exactamente, toda vez que la playa se extendía hasta perderse de vista, ni su longitud tampoco, pues la vista no tardaba en quedar detenida por la línea algo indecisa del horizonte. Por lo que respecta a su altura, debía ser de varias leguas. ¿Dónde se apoyaba esta bóveda sobre sus contrafuertes de granito? La vista no alcanzaba a verlo, pero había algunas nubes suspendidas en la atmósfera cuya elevación podía ser estimada en 2000 toesas, altitud superior a la de los vapores terrestres y debida, sin duda, a la considerable densidad del aire. La palabra caverna evidentemente no expresa bien mi pensamiento para describir este inmenso espacio, pero los vocablos del lenguaje humano no son suficientes para los que se aventuran en los abismos del globo. No tenía, por otra parte, noticia de ningún hecho geológico que pudiera explicar la existencia de semejante excavación. ¿Habría podido producirla el enfriamiento de la masa terrestre? Conocía perfectamente, por los relatos de los viajeros, ciertas cavernas célebres, pero ninguna de ellas tenía semejantes dimensiones. Si bien es cierto que la gruta de Guácharo, en Colombia, visitada por el señor de Humboldt, no había revelado el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en una longitud de 2500 pies, no es verosímil que se extendiese mucho más allá. La inmensa caverna del Mammoth, en Kentucky, ofrecía proporciones gigantescas, toda vez que su bóveda se elevaba 100 pies sobre un lago insondable, y que algunos viajeros la recorrieron en una extensión de más de 10 leguas sin encontrarle el fin. Pero, ¿qué eran estas cavidades comparadas con la que entonces admiraban mis ojos, con su cielo de vapores, sus irradiaciones eléctricas y un vasto mar encerrado entre sus flancos? Mi imaginación se anonadaba ante aquella inmensidad. Yo contemplaba en silencio todas estas maravillas. Faltaban las palabras para manifestar mis sensaciones. Creía hallarme transportado a algún planeta remoto, a Neptuno o Urano, por ejemplo, y que en él presenciaba fenómenos de los que mi naturaleza terrenal no tenía noción alguna. Mis nuevas sensaciones requerían palabras nuevas, y mi imaginación
no me las suministraba. Contemplaba todo con muda admiración no exenta de cierto terror. Lo imprevisto de aquel espectáculo había devuelto a mi rostro su color saludable. Me hallaba en vías de combatir mi enfermedad por medio del terror y de lograr mi curación por medio de esta nueva terapéutica. Por otra parte, la viveza de aquel aire tan denso me reanimaba, suministrando más oxígeno a mis pulmones. Se comprenderá fácilmente que después de un encarcelamiento de 47 días en una estrecha galería, era un goce infinito el aspirar aquella brisa cargada de húmedas emanaciones salinas. No tuve, pues, motivo para arrepentirme de haber abandonado la oscuridad de mi gruta. Mi tío, acostumbrado ya a aquellas maravillas, no daba muestras de asombro. —¿Sientes fuerzas para pasear un poco? —preguntó. —Sí, por cierto —respondí—, y nada me será tan agradable. —Pues bien, tómate a mi brazo, y sigamos las sinuosidades de la orilla. Acepté inmediatamente, y empezamos a costear aquel nuevo océano. A la izquierda, los peñascos abruptos, hacinados unos sobre otros, formaban una aglomeración titánica de prodigioso efecto. Por sus flancos se deslizaban innumerables cascadas, algunos ligeros vapores que saltaban de unas rocas en otras marcaban el lugar de los manantiales calientes, y los arroyos corrían silenciosos hacia el depósito común, buscando en los declives la ocasión de murmurar más agradablemente. Entre estos arroyos reconocí a nuestro fiel compañero de viaje, el Hans Bach, que iba a perderse tranquilamente en el mar, como si desde el principio del mundo no hubiese hecho otra cosa. En adelante nos veremos privados de su amable compañía, dije lanzando un suspiro. —Bah —respondió el profesor—, ¿qué más da un arroyo que otro? La respuesta me pareció un poco ingrata, pero en aquel momento solicitó mi atención un inesperado espectáculo. A unos 500 pasos, a la vuelta de un alto promontorio, presentóse ante nuestros ojos una selva elevada, frondosa y espesa, formada de árboles de medianas dimensiones, que afectaban la forma de perfectos quitasoles, de bordes limpios y geométricos. Las corrientes atmosféricas no parecían ejercer efecto alguno sobre su follaje, y, en medio de las ráfagas de aire, permanecían inmóviles, como un bosque de cedros petrificados. Aceleramos el paso. No acertaba a dar nombre a aquellas singulares especies. Por ventura, no formaban parte de las 300.000 especies vegetales conocidas hasta entonces, y sería preciso asignarles un lugar especial entre la flora de las vegetaciones lacustres? No. Cuando nos cobijamos debajo de su sombra, mi sorpresa se trocó en admiración. En efecto, me hallaba en presencia de especies conocidas en la superficie de la Tierra, pero vaciadas en un molde de dimensiones enormes. Mi tío les aplicó enseguida su verdadero nombre. «Esto no es otra cosa», me dijo, «que un bosque notabilísimo de hongos», y no se engañaba, en efecto. Imagínese cuál sería el monstruoso desarrollo adquirido por aquellas plantas tan ávidas de calor y de humedad. Yo sabía que el Lycoperdon giganteum alcanzaba, según Bulliard, 8 o 9 pies de circunferencia, pero aquellos eran hongos blancos, de 30 a 40 pies de altura, con una copa de este mismo diámetro. Había millares de ellos, y no pudiendo la luz atravesar su espesa contextura, reinaba debajo de sus cúpulas, yuxtapuestas cual los redondos techos de una ciudad africana, la oscuridad más completa. Quise, no obstante, penetrar más hacia adentro. Un frío mortal descendía de aquellas cavernosas bóvedas. Erramos por espacio de media hora entre aquellas húmedas tinieblas, y experimenté una sensación de verdadero placer cuando regresé de nuevo a las orillas del mar. Pero la vegetación de aquella comarca subterránea no era sólo de hongos. Más lejos elevábanse grupos de un gran número de otros árboles de descolorido follaje. Fácil
era reconocerles, pues se trataba de los humildes arbustos de la tierra, dotados de fenomenales dimensiones, licopodios de 100 pies de elevación, sigilarias gigantescas, helechos arborescentes, del tamaño de los abetos de las altas latitudes, lepidodendrones, de tallo cilíndrico bifurcado, que terminaban en largas hojas y erizados de pelos rudos como las monstruosas plantas grasientas. «Maravilloso, magnífico, espléndido», exclamó mi tío. «He aquí toda la flora de la segunda época del mundo, del período de transición. He aquí estas humildes plantas que adornan nuestros jardines convertidas en árboles como en los primeros siglos del mundo. Mira, Axel, y asómbrate. Jamás botánico alguno ha asistido a una fiesta semejante». «Tiene usted razón, tío. La providencia parece haber querido conservar en este invernáculo inmenso estas plantas antediluvianas que la sagacidad de los sabios ha reconstruido con tan notable acierto». «Dices bien, hijo mío, esto es un invernáculo, pero es posible también que sea al mismo tiempo un parque zoológico». «¿Un parque zoológico?» «Sin duda de ningún género. Mira ese polvo que pisan nuestros pies, esas osamentas esparcidas por el suelo». «¿Osamentas?», exclamé. «Sí, en efecto, osamentas de animales antediluvianos». Me apresuré a recoger aquellos despojos seculares, hechos de una sustancia mineral indestructible, fosfato de cal, y apliqué sin vacilar sus nombres científicos a aquellos huesos gigantescos que parecían troncos de árboles secos. «He aquí», dije, «la mandíbula inferior de un mastodonte. He aquí los molares de un dinoterio. He aquí un fémur que no puede haber pertenecido sino al mayor de estos animales, al megaterio». Sí, nos hallamos en un parque zoológico, porque estas osamentas no pueden haber sido transportadas hasta aquí por un cataclismo. Los animales a los cuales pertenecen han vivido en las orillas de este mar subterráneo a la sombra de estas plantas arborescentes. Pero espere usted, allí veo esqueletos enteros, y sin embargo, dijo mi tío, no me explico la presencia de semejantes cuadrúpedos en esta caverna de granito. ¿Por qué? Quiñe la vida animal no existió sobre la Tierra, sino en los períodos secundarios, cuando los aluviones formaron los terrenos sedimentarios, siendo reemplazadas por ellas las rocas incandescentes de la época primitiva. Pues bien, Axel, la respuesta a tu objeción no puede ser más sencilla. Este terreno es un terreno sedimentario. ¿Cómo? ¿A semejante profundidad bajo la superficie de la Tierra? Sin duda de ningún género, y este hecho se explica geológicamente. En determinada época, la Tierra solo estaba formada por una corteza elástica, sometida a movimientos alternativos hacia arriba y hacia abajo, en virtud de las leyes de la atracción. Es probable que se produjesen ciertos hundimientos del suelo, y que una parte de los terrenos sedimentarios fuese arrastrada hasta el fondo de los abismos súbitamente abiertos. Así debe ser, pero si en estas regiones subterráneas han vivido animales antediluvianos, ¿quién nos dice que algunos de estos monstruos no anden todavía errantes por estas selvas umbrosas o detrás de esas rocas escarpadas? Al concebir esta idea, escudriñé, no sin cierto pavor, los diversos puntos del horizonte, pero ningún ser viviente descubrí en aquellas playas desiertas. Me encontraba un poco fatigado y fui a sentarme entonces en la extremidad de un promontorio, a cuyo pie las olas venían a estrellarse con estrépito. Desde allí mi mirada abarcaba toda aquella bahía formada por una escotadura de la costa. En su fondo existía un pequeño puerto natural, formado por rocas piramidales, cuyas tranquilas aguas dormían al abrigo del viento, y en el cual hubieran podido hallar seguro asilo un bergantín y 2 o 3 goletas. Hasta me parecía que iba a presenciar la salida de él de algún buque con todo el aparejo desplegado,
y que lo iba a ver navegar aún largo, empujado por la brisa del sur. Empero, esta ilusión se disipó rápidamente. Nosotros éramos los únicos seres vivientes de aquel mundo subterráneo. En ciertos recalmones del viento, un silencio más profundo que el que reina en los desiertos descendía sobre las áridas rocas y pasaba sobre el océano. Entonces procuraba penetrar con mi mirada las apartadas brumas, desgarrar aquel telón corrido sobre el fondo del misterioso horizonte. ¿Cuántas preguntas acudían en tropel a mis labios? ¿Dónde terminaba aquel mar? ¿Dónde conducía? ¿Podríamos alguna vez reconocer las orillas opuestas? Mi tío, por su cuenta, no dudaba de ello. En cuanto a mí, lo temía y lo deseaba a la vez. Después de contemplar por espacio de 1 hora aquel maravilloso espectáculo, emprendimos otra vez el camino de la playa para regresar a la gruta. Y bajo la impresión de las más extrañas ideas me dormí profundamente. Hasta aquí llega la segunda parte de Viaje al centro de la Tierra, de Julio Verne. El viaje entra ahora en su tramo final, y lo que parecía imposible está a punto de llevar a los protagonistas hasta el límite. Gracias por seguir esta aventura en Relatos Vivos. Te espero en la tercera y última parte para descubrir cómo termina este viaje extraordinario.